Arcor, prepara el mejor tereré. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774-474982. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Cursucuatiá. Dime qué tal
también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10. 9 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 88%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. El aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. 3 horas con la mejor información que sucede en el mundo entero. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. Estás escuchando Arriba Ciudad. AM970. Soltamos las riendas de nuestro rumbo, nos fuimos perdiendo en distintos mundos. Soñamos con todo y ahora no hay nada. Yeah, 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 yeah. Dejamos que las flores se marchiten, renglones del cuento se modifiquen. Nada. Hola, buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, operador? ¿Qué cortecita se mandó, Ese es un corte. No lo escuché bien, pero me imagino. Ese corte se llama corte con milungis. Ahora van a entrar a buscar todos los peluqueros a ver qué significa. No era el tema ese que me estaba amenazando ayer a la tarde que me iba a poner. Yo por la duda lo paré al micrófono. No se le para. Ese es el tema de para León Curuzucuateño ahora que va a venir. Dijo que iban a venir. No sé si anoche, capaz que anoche habrán estado de trote y hoy capaz ya se durmieron ya. ¿Cómo amanecieron? Hoy, en este día, ayer en realidad parece que se había ido la lluvia, ¿no? Y después resulta que a la tarde se empezó a venir con todo el clima. Acá en Curuzú al menos se nubló todo y cayeron algunas gotitas de agua. Bueno, ayer nuevamente hubo un hecho doloroso, diríamos, porque en la intersección de la ruta 119 y 126 se produjo una colisión entre dos vehículos, un vehículo utilitario y un automóvil. Y la verdad que en ese accidente perdió la vida un señor acá de nuestra vecina ciudad de Colonia Libertad. Desde Radio Guaraní le deseamos nuestros sentidos pésame a toda la familia. Y los accidentes en ruta son trágicos, ¿no? Porque para todos uno piensa que uno sale, sube al auto y emprende un viaje y
y se va pensando que va a cumplir lo que salió a hacer y va a volver tranquilo. Bueno, me pareció algo, los medios, voy a hacer una crítica, ¿no? Los medios de comunicación, y más los medios de comunicación que usan solo página web, y más lo que usan Facebook y demás, tendrían que tener un poco de cuidado al momento de publicar esta clase de noticias, ¿no? Hay algunos medios de comunicación que son muy extremos y prefieren buscar la imagen de la persona fallecida. Después hay otros medios de comunicación que ponen cualquier cosa en los títulos y bueno, y siempre obviamente con las imágenes del accidente, ¿no? Pero a lo que yo venía, a lo que yo me quiero referir es: deshabiliten agarren y publiquen, sí, publiquen todo lo que quieran, pero traten de deshabilitar los comentarios, porque la gente es, te juro, es llamada para hacer, ¿no? En el tercer comentario creo que estaba la sobrina del fallecido y bueno, decía es una gran pérdida, que esto con lo otro. Y después seguían todo, eso porque maneja como Schumacher, eso porque no tienen cuidado, eso no, señores, traten de evitar esos comentarios porque hay un pariente que está dolido. O sea, detrás de eso, detrás de cada fallecido en ruta, o detrás de cada fallecido en un accidente, un suicidio, o lo mismo, nosotros somos muy cautos cuando hay casos de abuso, porque siempre está la familia por detrás. Entonces, a los medios de comunicación que hacen esta clase de publicaciones en las páginas, en el Facebook, sería buenísimo que traten de eliminar la parte de comentarios, o sea, no habiliten esa parte. Comuniquen, sí, den a conocer, pero no habiliten la parte en donde todos son opinólogos y ya empiezan a sacar las conclusiones de quién tuvo la culpa y quién no. Entonces, más vale eviten eso y se elimina la parte de los comentarios. O sea, remítanse a comunicar nomás lo acontecido sin que la gente tenga la necesidad de agarrar y de opinar de lo que pasó, porque ninguno de los que opinó es experto en tránsito ni tampoco es criminalístico como para determinar quién fue el culpable. Entonces ahí empiezan todos los problemas. Las redes sociales verdaderamente son un problema. Hay muchos problemas de mala interpretación. Ayer salió al aire la señora Mirta Paloro haciendo una aclaración de lo que un señor que está haciendo una escultura interpretó mal, pero el señor que interpretó mal hizo una publicación que la verdad que es digna para que se presenten los muchachos vestidos de traje, ¿no? Los de traje de negro, diríamos. Se me fue el retorno, amigo estilo. No, ahí subió, solo. ¿A usted le dio volumen? No, pero no se escucha. Esto parece el león, ¿viste? No me escucha. No, en realidad a mí me gusta el retorno fuerte. El retorno fuerte. ¿Seguridad? ¿Por qué? Es que yo cuando retorno fuerte le estoy explicando. Usted no entiende, está medio dormido mi operador. Acá, mi madre querida, buen día madre, ¿cómo estamos? ¿Cómo amaneciste hoy? Hoy es un día espectacular, no hace calor, no hace frío. Cuando salí de casa hoy temprano, 19 grados la temperatura. Ahora está un poco calentito, sí. Se fue creo que a 22, por ahí, ¿no? 25 la temperatura. Bueno, me dice, buen día chiquito, te estaba esperando ahora sí a trabajar, me dice mamá. No sé si ella está por trabajar o yo tengo que trabajar. Bueno, un saludo grande para toda la gente de los parajes, para toda la gente que está conectada en el streaming, para toda la ciudad,
a los muchachos que están rindiendo acá en el examen de tránsito, todo el power, aunque algunos estacionan en los garages ya. Creo que el que le está tomando el examen le descuenta 4 o 5 puntos ahí. ¿Qué manía? ¿Qué maña que tiene la gente de estacionar en los garages? ¿No, José Estilo? ¿Usted estaciona en los garages? Sí. ¿A veces entra también? ¿De garage? Pero... sí. No, sí, usted... Vos sabés que por calle Irastorza... Claro, algunos no. Pero a mí, oh casualidad, yo tengo la suerte toda la mañana, y la mañana que no me pasa, te juro que abro la puerta del garage de rodillas. Porque salga a la hora que salga hay un auto estacionado en el garage. Y sobre calle Irastorza, no sé qué es lo que hay, o si hay una fábrica o qué, pero todo calle Irastorza no hay un espacio donde estacionar. Tendríamos que hacer como hacen en Paso de los Libres, se estaciona de las dos manos. ¿O usted dice que las calles son chicas acá? Ah, bueno, pero por un lado él se beneficia porque en realidad le hace bien al cuerpo. Caminan. No, pero tenés que ser muy rata para no querer pagar el estacionamiento, ¿no? Son 100 pesos. Un caramelo te compras. La verdad que es bastante... Bueno, acá nos mandan un pedido a la solidaridad. En realidad no es un pedido, sino un aviso. Se ha encontrado una tarjeta de débito en el Banco de Corrientes a nombre de Mesa Norma Alicia. Está la tarjeta. La tiene en poder prensa, creería, porque son ellos los que publicaron. La que fue a extraer dinero o a hacer una consulta del cajero dejó puesta la tarjeta y se fue. Suele pasar, pero bueno. Se va a acordar de la tarjeta cuando vaya a sacar dinero de nuevo. Así que la señora Alicia Norma Mesa, recuerde que olvidó su tarjeta en el cajero. En teoría lo tiene el amigo Ubaldo Paz en prensa de la municipalidad. Acá le vamos a dar una manito acá al amigo Leandro Zócola, que él siempre hace los cartelitos de la farmacia de turno. La farmacia de turno abierto hasta las 24 horas de la farmacia Pasteur. Farmacia Pasteur, ubicada acá por Veronda Estrada 1231. El teléfono de la farmacia Pasteur es 422-156. Solo el tiburón sigue despierto. Solo el tiburón sigue buscando. En realidad no es una inseguridad el retorno fuerte, estimado. No, porque yo me hago compañía. Es que no escucho, de que estoy muy lejos. Nah, es re incómodo. Ahí, ese volumen, porque no hace acople. ¿Usted dice? Ah, mira. Hoy es un viernes sagrado, El amigo Chori Ortiz se levantó temprano hoy. Está saludando. Después le voy a contar una anécdota. Le voy a contar una anécdota con respecto al Chori Ortiz cuando estábamos haciendo servicio militar. Hola, amigo Cantero. ¿Cómo estamos, José Cantero? Y la verdad que cada uno tiene su forma de opinar. Pero para mí es una cuestión de respetar a la familia. El amigo Cantero me dice que no coincide en absoluto con el respecto de eliminar los comentarios. No ayuda en nada eso. Pero bueno, estamos en democracia, cada uno piensa lo que quiere. No es que nos pongamos en un papel de censor. Muchas veces eso, amigo José Cantero,
es lo que comúnmente se llama en la parte mediática amarillismo, ¿no? Antiguamente había una revista que se llamaba Esto, y esa revista era, usted compraba y abría y estaban todos los accidentes, crímenes habido y por haber, y las fotos eran impactantes. Seguramente se va a acordar, usted no está tan alejado de mi edad, pero existía. Bueno, esas páginas, esa clase de publicación y de edición de revista, era una edición que se llamaba amarillista. Hoy en día, no sé si ha cambiado el nombre, pero la tecnología lo amerita que cambie capaz. Ahora existe, por ejemplo, un filtro en donde se restringe la imagen por ser sensible. Se puede poner también eso, pero a lo que yo voy, lo que yo pienso, y desde mi punto de vista, y como estoy en los medios hace muchísimos años, hay que tratar de tener un poco de sensibilidad con respecto a la familia de los accidentados, ¿no? Porque si no pasa lo que pasa, se llena de comentarios y uno sale criminalístico, los otros son todos opinólogos, los otros ya descubren, ya antes de que la justicia o la fuerza de seguridad descubra cómo fue el accidente, todos ya están sacando sus conclusiones, no se respeta a la víctima, no se respeta a los familiares de la víctima. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Yo para mí particularmente, eliminaría los comentarios como para no trascender a que la familia ya está pasando un mal momento, entonces se sigue. Pero bueno, cada uno tiene su estilo de pensar, por eso vivimos en democracia. Si usted no está de acuerdo en absoluto en eliminar los comentarios, no lo haga, no porque yo lo diga, lo va a hacer. El tema es que cada uno, como usted dice, cada uno es responsable de lo que hace, de lo que pone y de lo que dice. Yo, por ejemplo, particularmente soy totalmente en contra de subir esas cosas porque sé que detrás hay una familia. Entonces uno tiene que tener un poquito de sensibilidad también y no ir así como diría un amigo político, no ir de los tapones con los tapones de punta, pero porque todo se presta a que la gente agarre y empiece a opinar y esto, pero nadie se da cuenta de que hay familiares por detrás. Ese nomás es el tema. Extrañándote, todo ese oro fundido que no es para mí, ¿a quién se lo da? ¿Quién se hace dar de mí dará? Ven corazón, ven a mi lado y acaríñame. Ven corazón. Acá me pasan el informe de Gendarmería Nacional y en Paso de los Libres, me pasan el informe que se realizó en Paso de los Libres y en Monte Carlo. La verdad que en ambos, bueno, en Paso de los Libres se secuestró mucho lo que es contrabando de cigarrillos. Pero en Monte Carlo hay otra cosa que se secuestró, eso que viene envuelto prensado en cinta. Bueno, impresionante, la Gendarmería siempre al pie del cañón. Siempre informando, nos mandan los informes de los partes diarios todos los días prácticamente y la verdad que hay procedimientos en toda la provincia, los muchachos a full en todo lo que a nosotros nos llegan los partes de gendarmería que vienen desde toda la Mesopotamia, todo lo que se hace yo pienso que es la jurisdicción del escuadrón 7 y la jurisdicción del escuadrón de gendarmería que está en Corrientes. No sé cuál de los dos maneja a cuál, pero siempre está la información al día. Tendría que hablar con el jefe de acá del escuadrón, del 7 de Paso de los Libres, y ahí él nos va a saber decir cuál es la jurisdicción que le corresponde a cada uno, o si hay 3 jurisdicciones o si es una en total. Aquí me quedo, este es mi lugar. Tuve tanto miedo de perder. Bueno, lo que hice en el informe con respecto a Paso de los Libres, y ahí está lo que hablábamos, lo que yo le comentaba recién. Como fecha ponen
Posadas, 25 de octubre del 24. O sea que es la que está en Posada, es la seccional de mayor jerarquía, ¿no? La que nos manda los informes. Dice, Gendarmería secuestró electrónica ingresada en el país de forma irregular. El Escuadrón 7 de Paso Lo Libre secuestró un total de mercadería valuado en, escúchate esta cifra, amigo Estilo, 71.857.871,44. Casi lo que el sueldo de un jerárquico de la FIP. Ayer estaba escuchando, los de la FIP están todo alrededor, en Buenos Aires, en Capital Federal, estaban todo alrededor haciendo un abrazo simbólico a la FIP. Y yo digo, ¿esta gente no se da cuenta o qué le pasa? Agarra y decían, el AFIP no se va, cantaban, el AFIP no se va, el AFIP no se va. Pero no es que no se va, claro, obviamente, ojalá se vaya. Ojalá se vaya. A mí me están persiguiendo porque todavía no hice una declaración jurada. Y encima ahora creo que con los medios de comunicación nos agregan impuestos. Así que se complica. Pero, muchachos, el AFIP no se va, verdaderamente no se va. Ahora se transforma en lo que se llama ARCA, ¿no? Y lo que van a hacer es reducir los puestos jerárquicos. Usted, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que un jerárquico de la FIP gane 32.700.000 pesos. O sea, ¿qué era? El hombre ese era el que manejaba, tenía, no sé, el Nostradamus de la FIP, qué sé yo. La verdad que una locura, ¿no? Un sueldo así. Y si vamos al caso del salario mínimo vital y móvil, no supera los 300.000. Y si vamos al caso, un maestro no supera los 500.000. Si vamos al caso de un médico que está contratado por salud, o sea, un médico que trabaja en un hospital, no supera tampoco los 500.000. Entonces, que un personal jerárquico cobre 32 millones de pesos, y eso era unos tantos, ¿no? Después había un poquito más bajo y había otros que cobraban más todavía. Teóricamente es un plus que le dan, por eso es que llegaba a esa cantidad de plata. Pero lo que a mí más me llama la atención y en realidad es como que uno diga, vamos, ¿en qué país vivimos? Es que los propios empleados de la FIP, que ni llegan a la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte de ese sueldo que cobra el personal jerárquico, salgan a defender a los jerárquicos. Porque en realidad la reestructuración de la FIP es ¿para qué? Para sacar los puestos jerárquicos que cobran una exageración de dinero. Entonces, el empleado de categoría más baja de AFIP peleando para que el AFIP no se va. Dice, no, señores, no se va. Y el personal administrativo va a seguir conservando su puesto laboral tranquilamente y va a seguir percibiendo sus saberes mensualmente. O sea, los que sí se van son los personales jerárquicos que no están cumpliendo ninguna obligación en AFIP y son más de 31.000 personas. Entonces estamos, o sea, que salgan todos y abracen a la AFIP en Buenos Aires gritando que la AFIP no se va, defendiendo personas que ganan 31 millones de pesos mensual. Entonces, bueno, no sé qué pensar. Como ciudadanía no estamos bastante dormidos o estamos anestesiados todavía, me parece, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, después en el Escuadrón 10 de El Dorado, dice, Gendarmería procedió a la detención de un remolque que llevaba más de 6 toneladas de marihuana. Es impresionante es impresionante, o sea, el informe de... Mire, hoy agarraron droga, ayer agarraron neumáticos. En Santa Lucía agarraron un camión que llevaba neumáticos de toda clase. Bueno, ¿qué habrá pasado con
con lo que salió a decir el gobierno con respecto de que iba a bajar el precio de los neumáticos, ¿no? De la importación de neumáticos. Quedó en la nada, ¿sí? Quedó como que tiraron así y quedó viendo a ver qué pasa. Se van a poner más contentos. ¿Bajarán los precios de los neumáticos en la Argentina? En realidad no bajan nada en la Argentina, ¿eh? Otro informe de emisiones, fíjese, un informe de emisiones de hace 2 días atrás, también secuestraron droga y mucha cantidad de droga. Después el otro tema que están haciendo hincapié los gendarmes es con respecto a la venta de cobre, que en realidad no tendríamos que hablar verdaderamente con ellos porque como uno sabe, está bien, el cobre que muestran acá está todo quemado. Ahí vos ya te das cuenta de que los muchachos se robaron los cables, prendieron fuego y sacaron el cobre, ¿no? Lo traen oculto, pero después, en el caso de que no esté quemado el cobre y que sea mucho, se debe hacer tipo una guía para transportar esa clase de metales. Tendríamos que preguntar a los amigos acá que están por la avenida La Prida que compran metales, Vamos a tratar de llamarle, ¿no? Después hay un informe de un operativo que se hizo en Sauce y en Curuzú, Cuatiá, el 19 de octubre, y en ese operativo secuestraron dinero y droga, parece que eran unos kiosquitos de droga. Te chamando pra me amar. Cadê as mãos? O mal acostumado. Você me deixou com seu amor. Então volta. Sem você não posso ser feliz. Jura, jura. Mal acostumado. Você me deixou. Acá lo que no me dice en el informe es la cantidad de droga que se secuestró en Curuzú, Cuatiá, ni la ubicación de dónde se secuestró, pero sí que había una suma de más de 6 millones en el kiosquito ese. ¿Cómo es que? Una suma de más de 6 millones había, así que se ve que movían bastante los muchachos, Bueno, acá el diario Libertador, lo primero que puso, cuando usted abre la página, la primera noticia que está en página es la del accidente de ayer en la ruta 119, en las 4 bocas de la 119 y 126. El hecho se produjo a las 18:30 horas y la persona identificada como Mendoza, oriundo de Colonia Libertad, es la persona fallecida, ¿no? Es una señora mayor ya. Bueno, la información fue tomada directamente desde el cuartel de bomberos, gracias a Gustavo Claus. Agradece acá, gentileza de Gustavo Claus, oficial inspector que estuvo a cargo del operativo y la inmovilización y traslado de los heridos. El amigo Gustavo, la otra vuelta estábamos hablando con él y le dije, tenés que pasar por la radio, veamos cómo está el tema de bomberos. Ahora sé que ya habilitaron a una persona, creo, ¿no? Habilitaron primero la línea de teléfono y creo que habilitaron a una persona que está haciendo el cobro de los socios. Así que le vamos a tener que avisar que pase por la radio para cobrar la cuota.
ves que se reconocen. Bueno, siguiendo con la interna radical, convengamos, señor. Ayer a la tarde, el amigo Jaime Rodrigo publicó un cartel enorme en rojo donde decía que la Unión Cívica Radical sigue en su buen estado y va a participar de las elecciones el 18 de mayo. O sea, no hay dos presidentes, hay un solo presidente. El presidente es el doctor Ricardo Colombi, que ya estaba. Lo que hizo el gobernador Gustavo Valdés y la senadora Verónica Espíndola, que sería Gustavo Valdés presidente, Verónica vice, lo que hicieron fue presentar la lista el domingo como corresponde para la interna, pero ignoraron de que había una prórroga para la misma. Igualmente ellos se autoconvocaron presidente y vice del partido. Ahora la justicia validó la decisión y se vota recién el 18 de mayo. O sea, no hay dos presidencias. O sea, sí está la lista presentada de Gustavo Valdés y Verónica Espíndola como vice, pero esa lista va a ser la que queda en definitiva para el 18 de mayo. Falta que Ricardo Colombi, por su lado, presente su lista, ¿no? Eso era lo que yo le explicaba el otro día. No sé si era en una cuestión política. A cualquiera de los dos le beneficia lo que pasó. Bueno, Gustavo Valdés lo que hizo fue presentar la lista ignorando que había una prórroga. Entonces él ese domingo presenta la lista. Como fue la única lista interna del radicalismo que se presentó, que presentó en el juzgado federal, y no había otra más pasada las 0 horas, ellos se autoproclaman presidente y vicepresidente, o sea, presidente Gustavo Valdés, vicepresidente Verónica Espíndola. De ahí en más, salieron con bombo y platillo a festejar que eran presidente, vice, etcétera, etcétera. Pero, lo que ignoraban, creería yo que ignoraban, ¿no? Era que había una prórroga legal impuesta por la justicia. Por eso es que las otras listas no se presentaron ese día. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo que es como el hecho fue con una cierta picardía, porque Gustavo Valdés al hacer eso se promociona más aún como candidato a presidente del Partido Radical. Pero por el otro lado, la viveza le hace al zorro. Ricardo Colombi ya ve las cartas sobre la mesa de Gustavito Valdés. Entonces, Ricardito, ¿qué hace? Va a mirar y va a analizar y de acá al 18 de mayo tiene tiempo suficiente como para poner al candidato ideal para que tratar de que su lista sea la más beneficiada a la hora de votar las internas. Ahora, lo que yo pregunto con respecto de las internas, la del PJ está bastante. Acá está, sí, el amigo Cacho Solson quiere ser presidente del PJ Curuzucuateño. Bueno, en teoría hay 3 candidatos a presidente. Está el amigo Miguel Leyes, Cacho Solson y Norma Castillo. En realidad falta todavía que se junten entre ellos y vean si hay. Yo le decía a Norma la otra vuelta, puede que exista un gesto de grandeza y los 3 se unan y hagan una sola lista y demuestren al resto de la provincia cómo son los peronistas cruzucuateños. Sí, pero el problema es después. Bueno, a mí sabe lo que me llamó la atención, José, que cuando vinieron los interventores, ese día que vinieron los interventores, que fue un viernes, los interventores del Partido Justicialista vinieron e hicieron una reunión en el Centro de Empleado de Comercio, y en esa reunión iban a escuchar a los peronistas activos
y iban a escuchar a los que estaban afiliados y a los que estaban en carrera para ocupar algún cargo, ya sea de presidente, vice o armar la comisión. Bueno, lo que a mí me sorprendió, y uno tiene que ser, la verdad que sí, tiene que ser extremadamente cara dura, es que Juan Ramón Sosa agarró el micrófono y se puso a hablar como que él es el mejor peronista. Todos sabemos que jugó para los radicales en las últimas elecciones. Yo se lo dije a los peronistas que están de candidato. Bueno, con Cacho Solson no hablé, pero se lo dije a Norma y se lo dije a Miguel. ¿Cómo puede ser que vaya Juan Ramón Sosa, que se sabe que jugó para los radicales, porque en realidad jugó, a hablar? ¿Cómo puede ser que no esté? O sea, no hay una sanción, no hay algo, bueno, no sé, capaz lo tienen que demostrar, capaz que está escuchando Juan Ramón Sosa, quiere venir al estudio a explicar el por qué agarró el micrófono, capaz no se siente seguro con los candidatos que estaban en esa época, por eso jugó a favor de José Irigoyen en esas últimas elecciones. Bueno, en política todo es posible, por eso es que a la ciudadanía en general, hay que explicarle las cosas como son. Hay que explicarle. Porque ahora gran parte del pueblo correntino piensa que Gustavo Valdés es el presidente del Partido Radical. Y no es. Gustavo Valdés presentó la lista, pero no es presidente. Él tiene la intención de, con su lista, ganar, pero recién el 18 de mayo se vota la intendencia de eso. O sea, la presidencia del Partido Radical. Pero falta todavía la otra lista de Ricardo Colombi y vaya que la política puede tener sorpresa y se constituya una tercer lista, ¿eh? Ojo. Después con respecto del Partido Justicialista, también están en un problema con la interna. Los muchachos no se ponen de acuerdo. Están en un feroz problema con la interna. Y de hecho la tapa del diario Libertador dice: internas partidarias al rojo vivo. Nadie se pone de acuerdo todavía. Veamos qué pasa el año que viene. No se acuerden, a toda la ciudadanía le digo, no se olviden, mejor dicho, no se olviden que a partir de octubre empezamos el año electoral, porque se vota el año que viene en octubre. Y en Corrientes se elige gobernadores, legisladores e intendentes. En algunas localidades se elige intendente. Acá en Curuzú-Cuatiá particularmente renovamos la intendencia. Está en la mano de la ciudadanía quién será el nuevo intendente, ¿no? ¿Quién será y de qué color será? Con respecto a quién ocupará los cargos de intendente, acá estamos, ya va a pasar el primer mes del año electoral y desde el lado de los radicales todavía no se escucharon varios nombres, pero son nombres ficticios. Del lado del peronismo, del PJ, hay un nombre que es el que pesa más fuerte para ir a pelear por la intendencia, que es el de Norma Castillo. Eso ya es de público conocimiento. Lo bueno sería, ese día que estuvo Norma, yo le dije, y en realidad ella lo que no me confirmó es quién será su vice, ¿no? Pero todo eso más allá de lo que pase en las internas peronistas. Bueno, muy bien, para hablar de política vamos a otro... ¿Cómo? A ver. Hablando, acá está la doctora Ferrada, me está hablando. Hoy es el Congreso del Congreso de Enfermeros en Paso de los Libres. Ya se está llevando a cabo, yo pienso que me olvidé de empezar con eso. Pero hoy es el Congreso, igual al que se hizo acá el mes pasado. Se hace allá en las instalaciones de la Escuela Técnica. Recordemos que Paso de los Libres, lo que estoy diciendo, ¿eh?
Igualmente ya está medio tarde, parece. Acá justamente, bueno, vamos a tener que seguir en carrera con el tema político. Justo el compañero Leandro Páez me manda un ahora no sé cómo se dice, flyer, banner. Flyer. Bueno, es un JPG porque es un cartel. Bueno, me manda, dice, primero la patria. Conformación de la mesa Cristina Presidente Curuzú Cuatiá, lunes 28 de octubre, 20 horas en el Centro de Empleado de Comercio. Atención a todos los afiliados al Partido Justicialista. El lunes 28 de octubre a las 20 horas se va a estar conformando la mesa Cristina Presidente. Aclaremos, Cristina Presidente del PJ Nacional. No es que hay elecciones de presidente todavía. Todo esto viene preparándose para las elecciones internas el 17 de noviembre. Las elecciones van a ser internas y nacionales. Recordemos que el candidato que está del otro lado de la lista del PJ es el gitano Quintela, que charló con nosotros el otro día. Nos faltaría hablar con Cristina. ¿Será que vamos a conseguir la comunicación esa? A ver, si nos está escuchando la señora expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le avisamos que hoy renovamos nuestros teléfonos. No sé si es un problema de Telecom que nos está quemando los teléfonos o en realidad un problema de la energía, pero le avisamos, señora Cristina Fernández de Kirchner, si nos está escuchando, puede llamar al 42 35 36, teléfono fijo de la radio. En realidad todos pueden llamar, o sea, no todos al mismo tiempo. No me haga esa seña. Usted dice que tiene miedo. Bueno, el amigo Cacho Sonson no va a tener miedo. Yo lo voy a invitar a que venga acá. Ramón Cacho Sonson, intendente 2025, ya sacó acá o sea que él quiere decir que Cacho no va a interna. Él ya se proclamó intendente, ¿no? Se lo ve más joven al re joven está, ¿eh? Yo quiero que me pasen la fórmula de los peronistas. La amiga Celina Santa Cruz está mala. No le deja ni a comer un asado. Pero vaya, amiga, que vaya después del mediodía. Usted, su horario laboral, ¿hasta qué fecha es? Tranquilamente puede ir. ¿Por qué el protocolo? Hay un protocolo que dice que usted no puede asistir a la fiesta que se hagan en el camping. Voy a hacer un llamado a la atención. No sé si me estarán escuchando. Estoy necesitando hablar personalmente con Andrés Ortiz, que creo que es el secretario de Obras Públicas, ¿no? Y con el señor Alberto Lower. Necesito charlar con ellos personalmente por una cuestión en particular. Creo que ya están en conocimiento ellos. Pero no por radio, ¿eh? Particularmente sí. No me estoy pudiendo comunicar. Me dan ocupados los teléfonos de ellos. No sé si desvían la llamada o qué. De paso, le mandaba un saludo enorme para todo el personal de Obras Públicas, el amigo Johnny Ricciotti. También tendría que hablar con Johnny, ¿eh?
Recuerden a todos los chicos que están terminando la secundaria, recuerden que están abiertas las inscripciones para ingresar a las universidades. Más precisamente a la Universidad Nacional del Nordeste, que es lo que respecta a corrientes, resistencia, todo eso pertenece a la Universidad Nacional del Nordeste. Recuerden que hay carreras universitarias que se han hecho extensiones áulicas en el interior de la provincia. O sea, depende de lo que ustedes vayan a estudiar, lo pueden encontrar más cerca de esas carreras universitarias pertenecientes a la UNE, de que ir a Corrientes capital, que hoy en día para ir a Corrientes con el tema de los alquileres y los costos, se complica a la hora de vivir como estudiante universitario, ¿no? Recuerde que acá en Curuzú hay tecnicaturas, también está la UNE, en la parte de ciencias agrarias, está la UNE con el tema de la administración de empresas, las tecnicaturas, tecnicatura en administración de empresas y tecnicatura en administración de empresas agrarias. Se abre una, pero eso uno hace un año y después, o cuando se abre uno elige ya. Cuando culminados los 2 años de carrera se elige la orientación. Perfecto. Y si uno quiere hacer las dos, o primero tiene que terminar una y después hacer la otra. Muy bien. En la ciudad vecina de Montecasero también se puede estudiar carreras universitarias como ciencias económicas y abogacía. Tengan en cuenta eso. Después también en Curuzú Cuatiá tenemos carreras universitarias, pero ya de facultades privadas. El día de mañana que quieran venir a hablar los representantes de las facultades privadas, están en todo su derecho. Las puertas de Radio Guaraní están abiertas a que comuniquen las carreras que ofrecen. Tengamos en cuenta que las inscripciones para iniciar las carreras es ahora en noviembre hasta el 20 de diciembre, por ahí. Yo no sé si, creo que después de la fiesta no se extiende. Seguimos con el tema de la sociedad rural. Advierte sobre el peligro de los avances de las especies exóticas. Todavía lo estamos esperando al amigo Sergio Perichón, a ver si viene, porque hay un contrapunto acá. La otra vuelta de él me contaba y charlaba conmigo que estuvieron en Sauce reunidos con los referentes de los cotos y con flora y fauna, pero me dijo que iba a venir a la radio a tratar de explicar, pero a su vez del otro lado de la vereda están las sociedades rurales que están pidiendo que el Estado intervenga con respecto a la plaga esta de los animales, de las especies exóticas. Ya habíamos dicho que ciervo axis, jabalí y chancho cimarrón o chancho salvaje. Recuerden a todos los amigos cruzupateños de la zona de Montecasero, Chajarí, Mocoretá, Paso Los Libres, San Roque, Perugorría, Sauce. Recuerden que hoy comienza la fiesta regional de la Embaipú en Mercedes. Se pone muy lindo eso. No, acá no. No hay nada, ¿no? ¿Hasta cuándo? No, ya pasó ya.
la época de fiesta acá. ¿Eh? Claro, el 16 de noviembre. ¿Y usted cree que va a estar listo el acceso para el 16 de noviembre? ¿Y todas las refacciones del Parque Mitarorí? O sea, cero regalo para el 16 de noviembre. Hola, buen día, Analía, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el tema de parajes de Yaguarí? ¿Cómo está el acceso? ¿Cuánto llovió? No me dijeron cuánto llovió. Sí, me dijo 50 milímetros, me dijo Analía. Pero, ¿ya se podrá entrar para esos lados? Años hace que no voy para el lado del Yaguarí, ¿eh? Me acuerdo de un momento vivíamos colgado del puente ese. Igualmente nunca saqué nada, perdí plomada, los locos nomás. Oh, mire este. Hola, buen día, buen viernes. Saludo al hermoso operador de turno. Ajá, ¡apa! Se va a enterar el matador, ¿eh? Ah, no. Porque cuando yo le digo, usted se saca el lazo. Parece que mi colega de Paso de los Libres anoche habrá estado de festejo. Todavía no amanece. Ni un buen día, me dijo. Capaz que quedó sin voz. No, igual que el amigo, el León Cruzucuateño, que lo anunciamos y no aparece tampoco. No va a fallar. Condenando en los juzgados con la nariz empolvada de corbata o de blue jeans. Las han visto en las portadas todas, sin más nada que decir. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Quizá ya revolcándose en el patio del vecino. ¿Qué pasa si son ellos? ¿Qué pasa si soy yo? El que toca esta guitarra, la que canta esta canción, la que canta esta canción. Los han visto de rodillas, sentados o de cuclillas, parados dando lecciones en todas las posiciones, predicando en las iglesias, hasta ofreciendo conciertos. Los han visto en los cócteles. Acá me escriben de Paraje Loborí, me dicen que ayer llovió 40 milímetros. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo no sé si su nombre es Victorio, el que me escribe, pero un abrazo enorme. Tengo pendiente ir a Loborí. Recordemos que no conozco Loborí. ¿Eh? Sí, para allá queda así. Me preguntan por qué me fui a la otra punta. Acá me dice la amiga Analía de Paraje Yaguarí, dice, pésimo el camino como siempre, ausenta nuestro consorcio. Ojalá puedan entrar ustedes y verificar que nuestro paraje es lo que tenemos. Autos chicos somos los que más perjudicados, que no se puede salir. Analía, el camino es pésimo desde las Tres Bocas, esa que se arma. ¿Cómo se llama la estancia? Bella Unión. Analía, el camino feo para el Yaguarí es desde las Tres Bocas de Bella Unión hacia su paraje o desde la ruta 126. Recordemos que para entrar al paraje Yaguarí hay dos entradas. Una entrada está por la ruta 123, que es la ruta que va a Mercedes, y después la otra entrada está por la ruta 126, que es la ruta que va para Paso de los Libres. O si usted se anima,
por el Bacacuá se puede ir también. Pero ahí en Palma, en la estancia del Poriajú, para salir a la ruta de Ripio que va para el Yaguarí. Esa ruta, la que va al Bacacuá, estaba lindo hasta la entrada de la estancia de la señora Bonatti. De ahí, hermano, no sé si arreglaron o no. Después le vamos a preguntar al señor que vive acá cerca, o a la secretaria le vamos a preguntar, que ella siempre anda en la zona. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que te olvides tu apellido. Cadera así, pasito a pasito, suave, suavecito. La gente de la segunda sección está muy callada, ¿eh? Deben estar durmiendo todavía. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero acá la gente de Paraje Loborí me dice que el camino de ellos igual está feo. La entrada está fea hasta la escuela, dice. Bueno, ahí ya tengo una pista. Después el amigo... Por Vaiviene hay que ir para Loborí. Sería pasando la Cuarta Ávalo. ¿Antes? Pero el amigo de Victorio no va a saber decir bien. Y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Y ya me está gustando más de lo normal. Acá Analia me dice que todo el sector del paraje del Yaguarí está feo. Yo creo que vamos a investigar a ver quién es el consorcio. Yo creo que el consorcio corresponde a Mercedes, si mal no me equivoco. Porque justo ahí está el límite entre Mercedes, Paso Los Libres y Curuzú-Cuatiá. Entonces como que... O si ellos tienen el nombre del consorcista, lo llamamos. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca. Acá me dice la amiga Carola de la segunda sección, siempre están atentos ellos. Me dice, le digo, vio que le dije recién, están todos callados, la segunda sección está callado, la tía Pati debe estar durmiendo. Don Riquelme no sé por dónde debe andar. Bueno, los muchachos seguramente del Venado están trabajando, los de la Palmira también, temprano se habrán ido. Pero acá me dicen, lo que pasa es que no queremos opinar de política por la censura. Claro que ahora hay un evento ahí no voy a decir que es político, pero va a estar presente, sí, el administrador de Cazadores en el mega festival que está por hacer Salvador Sánchez en Pairirí. Ahí me corrigen, ¿vio? Paraje Loborí está por ruta 25 hacia el Descanso. O sea, sería pasando el Paraíso de Venta. Vos decís, hay que entrar, ¿no? Si está sobre la ruta 25. Sería pasando el Paraíso de Venta. Vamos, le tengo que traer al amigo Perichón que nos explique eso. A Martín Perichón. Martín Perichón seguramente no. Cuando quiera lo esperamos, vamos ahí, sí. Siempre he ido por esa zona. Cuando me iba para el lado de Malvinas a tirar los ganchos, pasaba por ahí, pero nunca me ubiqué. Usted déjeme, vamos a hacer como una marca. Vio que usted sabrá de eso, José Estilo, te dejan un pedazo de tela, una bolsa por algún Santa Fe, algún Garabatá o por algún renuevo. Entonces ahí yo voy a decir cuándo voy y usted me deja la bolsa ahí. Hasta. Acá me dice, yo le dejo una bolsa ahí, una bolsa, no una bolsa de maíz, una bolsa que flamea, entonces me ubico. Me siente, tiene la mirada, me tomo con la mano, me siente algo extraño, me abrazo, me abraza, empieza a temblar de mi miedo, diciéndome que nunca había sentido
mi sobrina Aye. Acá se despertó mi sobrina Aye y me dice, hola tío, ¿cómo estás? Mala mi mamá con usted, dice. Pero por favor, dice, ¿cómo voy a estar durmiendo? Vamos, le digo que nos conocemos, ¿eh? Los esperamos mañana, me dice, ¿qué hay mañana, Aye? Ustedes seguramente se van por ahí. Llega el otro personaje y se olvida de su tío. Yo creo que el único que está despierto, se levanta temprano en la vecindad, ahí es don Riquelme. Este mensaje de la amiga Analía es digno de leerlo, ¿eh? No hay que quedarse callado, tenemos que hacer conocer y reclamar nuestros derechos. Exactamente, Analía. Exactamente, es lo que yo le explico todos los días. Los gobernantes, los políticos que están a cargo de la administración, ya sea nacional, provincial, municipal o del Consejo Deliberante, ellos trabajan para la ciudadanía. No la ciudadanía trabaja para ellos. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Los políticos y los gobernantes de turno, ellos trabajan para la ciudadanía. No la ciudadanía para ellos. Porque es la ciudadanía el que le paga el sueldo a ellos. Usted agarre y que la ciudadanía deje de pagar los impuestos a ver de qué van a cobrar. O que el Estado el Estado en sí se detenga, la parte agropecuaria no produzca y todo y les falta dinero. ¿De dónde van a sacar para cobrar los jugosos sueldos que cobran? Es hora de ponerse las pilas. Los políticos se tienen que poner las pilas. Mañana se hace el festejo del cumpleaños de don Riquelme. En realidad don Riquelme debe tener descendencia gitana porque de toda la semana ya viene de festejo en festejo, ¿eh? Va a quedar sin cordero, ¿verdad? Pobre don Riquelme. Y el domingo seguimos el festejo porque seguramente va a ir a Paraje Pairirí, le va a pegar un baile en el truco y ahí como va a salir ganador vamos a salir de nuevo del festejo. Acá me dice la Valle que la tía Pati está acostada escuchando la radio, pero está mala conmigo igual. Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad. ¿Se dio cuenta que son las 12:15 y todavía no aparece el león? Ay, me quedó enjaulado el león. Con tanto amor, me diste tú. Se marchita, me marcho hoy. Acá hay alguien que me dice vení mañana, pero mañana no. Mañana tengo el festejo en el campo. Aparte, buen día porque yo no dormí con usted. No, a Hugo descartado ya. A Hugo no viene más. Soledad, por participar con los Palmeras. Un abrazo enorme para vos. Y una alegría inmensa para mí. ¡Arriba Santa Fe! ¡Arriba! Que su novia sí sabe cómo se baila. Carola me mandan una foto de los artículos, o sea, de artículos de limpieza, un balde, una escoba y un producto de limpieza ahí. Ahí dice, acá estamos limpiando desde temprano.
Se nota porque gastó la mitad de las cosas, está gastada ya. De la cumbia, señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta. Más beso para el operador, más beso para el operador. Me piden que ponga una cámara ahí, entonces lo pueden ver al operador. Usted sabe que el cliente o el oyente siempre tiene la razón. Vamos a poner una cámara. Baila suertecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame. Me mandan un sticker que me hacen así una seña, mire. Y yo le digo, no durmió conmigo, o sea que buen día, cómo amaneció toda la audiencia de Radio Guaraní. Acuérdese que somos muchos acá, entre todos los que trabajamos y toda la audiencia que le está escuchando, somos bastantes. Hay el amigo Ubaldo Paz, ¿no? Bueno, el amigo Ubaldo Paz temprano ya me mandó, aparte de la tarjeta de débito que se han olvidado en el banco, a nombre de Mesa Alicia. No, lo que no sé es quién tendrá la tarjeta, pero por la duda hacer que sea la oficina de prensa de la municipalidad. Después me manda otro aviso importante, ¿no? Bueno, ya dijimos, gracias al amigo Leandro Zócola, la farmacia de turno de Farmacia Pasteur, abierta a las 24 horas, ubicado bien enfrente de la casa de Miguel, en diagonal a la casa de Miguel, casi enfrente a la casa de Antonio Vitale. Si no le conocen a esos dos personajes, ya estamos mal, ¿no? Cérrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12. Acá me pasa un aviso parroquial, el amigo Ubaldo Paz. Dice, la municipalidad de Curuzú-Cuatiá largó un proyecto que se llama Eco Canje. Traer residuos como... Hay algo que me llamó la atención acá, José. Dice, Eco Canje, traer residuos como tapitas, pilas, botellas de amor. No sé qué será eso. Ubaldo, ¿qué son las botellas de amor? Debe ser los frascos de perfume. Frasco de vidrio, aceite vegetal usado. Pero eso debe ser más precisamente para las casas de comida, ¿no? Que descartan el aceite de la freidora, eso. Sí, bueno, pero una casa de familia normalmente no junta el aceite. Usted le tiran en el hormiguero. Ah, le pone y lo vuelve a usar después. ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? ¿Y qué le dan? ¿Un tupper? ¿Plantita le dan? O sea que el proyecto ya está en marcha. Bueno, hay un proyecto que largó la municipalidad que se llama Eco Canje. Dice, trae tus residuos como tapitas, pilas, botellas de amor. La verdad que alguien me explique qué son las botellas de amor. Unas botellas vienen llenas de amor. Me voy a comprar una docena. Porque todos dicen que soy medio bastante anti-amor. Frasco de vidrio. Aceite vegetal usado, latas y cambiarlo por un presente sustentable. ¿Cuál es el presente sustentable? Un tupper. Un tupper biodegradable. Un vasito. No, puede ser, o sea, a mamá siempre le traen un tupper. Sí, exactamente, acá hay... Encima, le cuento, a mamá siempre le traen de regalo. Yo creo que no sé si el regalo es mensual o semanal, pero le traen
Y no sé por qué será. Mamá parece que es muy buena juntando esas cosas. Entonces le traen doble regalo. ¿Y a dónde va a parar el otro regalo? A casa. Tengo todo así, la colección. En realidad ella me da todo lo que es frascos. Tipo frascos así. Para hacer los escabechos, ¿yo? ¡Viva Perón! Bueno, ahí ella está contento con el gobierno de Martín Alcúa, ¿eh? Así que ya saben, señores, a ver, le vamos a pasarle el lugar es en la Plaza General Paz, martes 29 de octubre de 16:30 a 19:30 horas, hasta agotar el stock de los presentes sustentables. Pero igual me queda la duda del frasco de amor. Sabes que no existo si no te beso. Alguien que sepa nos llama o no. ¿Sabe quién debe saber? ¿Sabe quién debe saber eso? El amigo Sotelo debe saber de eso, el amigo. ¿Viste? Que él siempre anda pegado con Tony. Los dos son un frasco de amor solo. Una mujer como tú que no se enamora, lo que te sobra es actitud. Yo estoy acá en casa, estoy cagando. Como tú, dime quién no se enamora, desde el norte y hasta el sur. No hay carita más hermosa, hermosa que tú. Sí, obviamente que lo de mamá es por eso, pero no se puede decir al aire, ¿eh? Luciano y Los Ángeles Azules. ¿Tiene algún tema del León Crucecuateño? Porque aunque sea vamos a pasarle para que no falló ya. Abran paso que ahí viene la princesa, una diosa de los pies a la cabeza. Mis ojos no pueden con tu belleza, con tanta belleza. Todo lo tuyo me enloquece, por ti mi amor crece y crece. No te hace falta que me celes, te elijo a ti todas las veces. Y solo entiende mi locura los ojos que te pueden ver. De una mujer como tú que no se enamora, lo que te sobra es actitud. A ti nadie te mejora. De una mujer como tú, dime quién no se enamora, desde el norte y hasta el sur. No hay carita más hermosa, hermosa que tú. Pero quédate tranquila. Oye, a mí me Es el león, no. Es el verdadero león. para decirte. Hermosa que tú. A usted que le gusta el tema brasilero. De morir y por tu hermosura. Ay, ya me dolió la panza. Quisiera enamorarte a mi manera y que en mis brazos tú te mueras suplicando por mi amor. Tramposa. Ay, amor, faltó el tuyo. Acá me pasan. La verdad que me hizo atorar. Acá me pasan un WhatsApp. Vio que el 23 de octubre se sortearon viviendas para el barrio Victoria. Bueno, acá me mandan en un WhatsApp, me preguntan, ¿qué sabes de estas viviendas reservadas? Bueno, acá me ponen reserva poder ejecutivo y de ahí me ponen casa manzana 3, o sea, manzana A, casa 3, manzana A, casa 14, manzana B, casa 14, manzana C, casa 14 y manzana D, casa 14. La verdad que tendríamos que preguntarle a... Acá no hay representante de Invico, pero igual vamos a ver si nos podemos comunicar con José Irigoyen y le preguntamos
a qué corresponde la reserva para el Ejecutivo, ¿no? Capaz que el Ejecutivo Municipal tiene se hace de reserva de casas para otorgarle a gente que ellos consideran que son más necesitadas, ¿no? Tengan en cuenta de que sí, la ciudadanía ya me mandó esto y tiene identificado cuáles son las casas. Me imagino que va a ser para gente que verdaderamente necesita y no le vamos a encontrar después a un... Abra un paso que ahí viene la princesa, una diosa de los pies a la cabeza. Mis ojos no pueden con tu belleza, con tanta belleza. Todo lo tuyo me enloquece, por ti mi amor crece y crece. ¡Oh, Cacho! ¡Qué grande, Cacho! Decile, que te mande el spot. Si Dios quiere, el lunes a las 10 horas, atención gente, atención, porque este hombre sí sabe que a partir de octubre empezó ya la carrera. ¿Y esa voz? Bueno, el lunes a las 10 de la mañana va a estar el referente de Quintela charlando con nosotros por la lista federal, que se va a enfrentar contra la lista de Cristina. ¿Quién va a ser? Cacho Sonson. Ramón Cacho Sonson, que ya nos mandó el flyer. Nos mandó el flyer y ahí anda dando vuelta no, este es el representante legal de Cacho Sonson, creo que. No sé si está por entrar al estudio o qué. Está entrando al estudio. Mire cómo vino. ¿Cómo estamos? A ver si la gente reconoce la vocecita esa. Pero bien. ¿Usted vino en representación al amigo Cacho Sonson? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo recién me levanto. No, acá nos acaba de confirmar el lunes a las 10 de la mañana va a estar charlando con nosotros Cacho Sonson. ¿El lunes que viene? El lunes el lunes 28. Él es el referente de Quintela que va a estar compitiendo en la interna contra Cristina Kirchner. Claro, yo le dije el otro día, se acuerda que hablamos por privado. Sí, teníamos la esperanza, con Norma Castillo acá, de que entre los dos se junten y demuestren, hagan un gesto de grandeza y unifiquen el partido. Pero, en realidad, al parecer van a ir a interna. Aunque hay un referente del PJ, que tiene muchos años de experiencia en el PJ. ¿En Corriente? Dice de Corriente, porque uno nunca sabe dónde está ese hombre. Que no va a haber interna. Que no va a haber. Se va a bajar, digamos. No sé. Bueno, él la otra vuelta dijo en una entrevista, agarró y... estamos hablando del doctor Rodolfo Amantirez Llano. Él, en la entrevista que dio la otra vuelta y pasaron el domingo, él decía que es amigo de los dos y no tiene un favorito, pero que recomendaba que Cristina, por los hechos sucedidos que llevaron a la victoria de Milei, no participe como candidata. Pero no es candidata. Acá se conforma la mesa, ¿eh? No, candidata, no. Esto no es para ser candidato el año que viene, esto es para... Para las elecciones internas. Es para conducir el partido, es diferente, digamos. Pero bueno, sí, puede ser, qué sé yo. Bueno, acá el amigo Leandro Páez me manda un cartel también. El lunes 28, todo el lunes, parece que... Y lo que pasa es que no hay mucho tiempo. Igualmente, yo creo que no hay manera de que se hagan las internas el 17 de noviembre. ¿Vos decís por qué? Y bueno, pero que pongan plata los peronistas, pues... No tiene. Y bueno, pero ¿cómo no tienen? No tiene, le pidieron... Cristina Kirchner no tiene plata, ¿dice usted? No, bueno, pero el partido tiene que tener... Bueno, yo soy... El partido tiene que tener... Y bueno, pero el partido...
¿El partido cuántos afiliados son? 3 millones de afiliados. No sé cuántos son los habilitados a votar. Yo lo que sé es que le pidieron por nota al gobierno nacional 6.000 urnas. Que no creo que alcance. La otra vuelta agarraban y... Hay una nota, presentada sí. en presidencia. La otra vuelta agarraban y decían... agarraban y decían que no hay urnas. ¿Cómo no hay urnas? ¿No hay cartón? No sé, las urnas que se usan para las internas habitualmente son las mismas que se usan para las elecciones nacionales. Lo que yo no sé si eso se recicla o no se recicla, supongo que no, supongo que sí, no sé. Y para mí sí, porque las urnas van selladas y se rompen y son de cartón. Sí. Antiguamente, ¿se acuerda? Las urnas eran de madera. Claro, ya me acuerdo, sí. Lo que pasa que no sé si le darán o no le darán. Lo cierto es que a mí me parece que es inviable el 17 de noviembre. Pero como yo no soy afiliado al justicialismo, que hagan lo que les plazca. Usted no es afiliado al justicialismo, pero ¿usted qué opina de la prórroga al 18 de mayo de los radicales? Pero no sé, bueno, es otra cosa que no estoy siguiendo de cerca, porque como no estoy, leo algunas cosas que me mandan. Le habían dicho que no a la prórroga en primera instancia. No, la prórroga estaba en la primera instancia le dijeron que no, pero le dijeron que no. Cuando digo le dijeron que no, es a Colombia, que era el que había pedido la prórroga. En la segunda instancia le dijeron que sí. Ahí hubo una confusión también, porque hubo 2 no a Colombia en primera instancia. Claro. Primero era la prórroga y después era la impugnación de Valdés y Verónica Espíndola, que se autoconvocaron presidente y vice. Entonces Ricardo impugnó eso teniendo en cuenta la prórroga, pero la prórroga le habían dicho que no. Entonces no había prórroga. Se fue a segunda instancia y ahí sí le dijeron que sí. Ahora le dirán que sí, tendrán que esperar, pero bueno, los radicales en corriente tendrán que ponerse ¿cómo se dice? Poner las barbas en remojo y ver qué hacer, porque lo que está demostrado y lo que está visto es que cuando van separados no es tan fácil ganar una elección. Y menos ahora porque a mí me da la sensación que hay gente que forma parte o que todavía forma parte de del movimiento, no, de ECO, digamos, como se llamaba la última vez, no me acuerdo cómo se llamaba. Cambiemos. Bueno, ECO Cambiemos. Y ahora el de Valdés, ¿cómo es? A mí me da la sensación que gente que partidos, si querés, que están en ECO Cambiemos, a mí me parece que se van a ir. Se van a ir para el lado de los libertarios, digamos. Usted dice que totalmente se van a estoy convencido. ¿Le van a dejar solo el radicalismo? No, solo el radicalismo no, porque tampoco, no, porque por ejemplo. Porque recuerde que Eli no se va a ir. Bueno, recuerde que Eli y el Partido Liberal ya desde el año pasado, a principio de año, ya hay uno que se proclamó candidato. Bueno, pero es liberal, no es Eli. ¿No es Eli? No, señor. ¿Usted dice que Eli no se va a ir? No. Bueno, no, Eli está, el amigo Pelucho está muy Pelucho va a quedar. Yo creo que Eli va a quedar. A mí me da la sensación que el Partido Liberal no va a quedar, que el Partido Autonomista no va a quedar. Pero bueno, esas son sensaciones, no hay informaciones. Eso no hay informaciones. Es lo que me parece a mí mirando de lejos, digamos. Porque si no, no se entiende tanto movimiento de los liberales atrás de Caíto Leconte, digamos. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué? ¿Para ser candidato a intendente? Tanto... Y bueno... Puede ser, yo no digo que no. Es como yo decía hoy al aire, la política te da sorpresas. Porque ahora puede ser todo. Más sorpresa de la que tenemos mucha gente en la Casa Rosada. Pero es como lo decía, como lo dijo, para mí tiene toda la razón, lo dijo Martinellano. Se jugó mal. Y fue lo que le llevó a... jugaron mal y le llevó a ganar a Milei. Para mí no sé si es jugar mal o jugar bien. Pero no aprenden del pasado. El justicialismo, ¿es usted? Sí, no aprenden del pasado. Porque hay algunos que jugaron bien, porque jugaron para que pase esto. Ejemplo, Macri. Macri jugó para que pierda la reta, y después jugó para Milei.
Un gran traidor. Pero no un es, gran traidor. Pero Macri no es Macri no es peronista. Pero por eso, pero también jugó en la otra parte, digamos, para que no sé si está bien. Pero es como que usted me diga que los liberales van a y son traidores, pero ¿por qué juegan para los radicales? No, pero yo no. No, bueno, pero acá es diferente. Vos sos parte de un partido político, ¿sí? Fogoneás, porque eso fue lo que pasó. Fogoneó a Patricia Bullrich sabiendo que Patricia Bullrich no podía ganar, porque Patricia Bullrich no podía ganar. Los únicos que pensaron que podían ganar estaban equivocados. Me cansé de hablar con vos. Le dije a la gente que pegaba los carteles, muchachos, si quieren ganar la presidencia, el camino no es Patricia, porque no puede ganar. Ellos en la interna había que jugar para Rodríguez Larreta y ganaba caminando las elecciones. Pero eso ya está porque ya pasó, es contrafáctico incomprobable. Bueno, así como incomprobable, pero pasó lo que pasó y ganó Milei y ahí está. Así como es incomprobable, pero los dichos son cada vez más fuertes, el hecho de que en teoría Massa le aportó dinero para la campaña de Milei. Al principio sí. Y bueno. Puede ser. Sí. Pensando que iba a ganar Patricia Bullrich, ¿se da cuenta? No, pero era para sacarle. Se jugó a eso, ellos aportaron un poco. Es más, hay candidatos hay diputados en la provincia de Buenos Aires y concejales y un montón que salieron con la Libertad Avanza, que son gente de Massa. Es más. Massa. Usted dice que, hablando de Massa, ¿no? Usted votan con el peronismo, Acá en Corrientes, que ahora el muchacho ya disparó, ya también tiró su candidatura. Su candidatura, Lisandro Almirón. Lisandro Almirón es un gran Massa en potencia. Y creo que ¿Almirón es el diputado? Sí. No opino. Me reservo la opinión que tengo de Almirón. Pero estuvo con todo ese hombre. Pero más allá de eso, el problema, pero está bien que se presenten, ¿cómo no va a estar bien? No, pero a lo que yo lo que pasa que en Corrientes, lamentablemente, no hay paso. Ojalá haya paso en Corrientes. Bueno, eso es lo que me olvidé de preguntarle a Martinellano el otro día. Cuando Milei, o sea, creo que le pregunté, pero no me contestó. Cuando Milei dijo que iba a sacar las PASO, que las PASO eran una cosa inútil, que iba a eliminarlas. Todo lo que dice de política Milei, pero yo soy partidario de que sí tienen que eliminar las PASO. ¿Cómo van a eliminar las PASO? Es un gasto innecesario. No, señor. Los partidos, de ninguna manera. Los partidos se tienen que arreglar solos. Es lo mejor que hizo Néstor Kirchner son las PASO. No. Es un gastadero de plata. No, señor. ¿Cómo va a ser un gastadero de plata la democracia, muchachos? Déjense de embromar. Para vivir en democracia hay que gastar plata. Lo único que no es gastar plata es ir a elecciones. No sean. O sea que los pobres lo vivimos en democracia. ¿Cómo vamos a gastar plata si no tenemos? ¿Pero qué tiene que ver eso? Pero es ínfimo el gasto para lo que es un presupuesto nacional. Es lo mismo que habla me hace calentar. Pero, ¿sabes? Más democracia, más democracia. No se ponga nervioso, no. Para mí las pasos son más democracia. Para mí más. Porque te dan chance a vos, a mí, a José, a cualquiera, de ser, por ejemplo, candidato a concejal en el pueblo, cosa que no podemos ser si no tenemos un sello. En cambio, dentro de un sello, siendo afiliados a un sello, decir yo quiero ser. Y no, yo quiero ser. Y va a las PASO, y si conseguís los votos necesarios, vas en el medio de la boleta y se terminó el problema. Y quiero ver cuántos de los que están sentados hoy en el Consejo Deliberante ausentes van a estar en la boleta. Si tienen 300 votos, aparte, comprobadísimo. Hay gente que tiene 300 votos que están sentados en el 300. Lo que pasa es que como van en la lista grande de ECO, entran. O en la lista grande del justicialismo, si querés. Bueno, las PASO te limpia todo eso. Se terminaron. Bueno, pero se ve que no le limpiaron, porque si hay gente con 300 votos... pero porque en Corrientes no hay PASO, amigo. En Corrientes no hay PASO. Y bueno. Porque Corrientes no está adherido a la ley nacional. En Corrientes hay 170 boletas cuando va a entrar a... Sí, bueno, sí. Listo, eso hay que sacar. Ahora hablando de boletas,
Explíqueme. No, yo no sé quién soy yo para explicarte. Explícame algo, pero vos tenés más conocimiento que yo en ese sentido. Yo te opino nomás. No, el tema de la boleta única. No, así como yo decía la otra vuelta. Sistema DON y boleta única, no entiendo. El sistema DON es lo más democrático que hay. Sí. Y la boleta única hay que ver cómo la reglamentan. En Corrientes tampoco hay boleta única. Pero ¿en qué consiste? Porque todo el mundo viene habla todo de en una boleta sola única. boleta y vos tenés que marcar con un aerómetro que le quede. Pero va a demorar más entonces, ¿no? Tiene que tirar la boleta del techo al piso así, da la vuelta y capaz que... ¿Por qué tiene que tirar? Y es una boleta con 300.000 No, por eso Sí, pero había... bueno, en la ley nacional es diferente, porque eso es ley nacional. En la nación no hay 45 millones de partidos como la provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes hace una boleta única, tenés que hacer una boleta que es como esta mesa, porque tenés que tener 150 candidatos. Y más larga. Claro, más o menos. Bueno, no. Son boletas chiquititas que tienen solamente los primeros nombres. Ajá. Que a mí no me gusta mucho la idea, porque vos no conocés el que va segundo. O sea, en la boleta no dice el que va segundo. Si, por ejemplo, va primero Daniel, segundo va Cintia, tercero va Aldo, el único que aparece en la lista es Daniel. Entonces marcan el nombre de Daniel. Y a mí, por lo lindo que soy, me tan así, con los ojos cerrados. No sé creo que en Santa Fe ponían la foto. ¿Con foto o no? Creo que en Santa Fe. porque está colgando el cable. Creo que en Santa Fe ponían la foto. Lea el cartel. Creo que en Santa Fe ponían la foto. Hombre es inseguro, ¿viste, José? Inseguro. ¿Por qué? Porque dice José que lo que trabajamos con retorno somos inseguros. No. Ahora yo digo... Igual a mí me gusta con el retorno porque se supone que yo tengo comunicación con el... Bueno, pero él no quiere hablar él no le gusta hablar con el locutor que está de turno. ¿Ah, no? No. ¿Y qué? Aproveche y mándele un saludo enorme para quién? el amigazo de la casa, José Alegre de Paraje Espinillo. Josecito, ¿cómo anda, José? Felicidades. Anda bien. No llovió, así que está bien. Se puede entrar. No, se estaban quejando del acceso a Espinillo, Ojo. En serio, hace como 8 años que no estoy acá, no tanto, pero... No, sí. ¿Seguimos la misma? Estamos en la misma, todavía estamos en la misma. ¿Y la luz? José Alegre era el que andaba levantando los postes caídos. Sí, me acuerdo. De ahí, de la zona, porque era intransitable, los camiones de la PEC no podían entrar, pero bueno. Nos dice, lo está escuchando de su rancho. Muy bien. Seguramente con este fresquito la patrona debe estar haciendo un estofado ese de cordero con los fideos. ¿Vio ese fideo fino así que viene tipo moño? Parece nido. Mortal. Y yo aprovecho para Mire, hablando de hambre, yo aprovecho para mandarle un saludo a José Alegre de Paraje Basualdo. Mire lo que me manda. Y después usted se queja por el hambre. Yo quiero uno. Acá dice José Alegre de... Cumple 80 mi padre el lunes, che. José Alegre de Basualdo. A José Alegre le dicen Huiro. No sé por qué, pero bueno. El güiro es el instrumento, ¿no, Josecito? ¿Hablo con pillo? Sí. ¿Y usted dice que a José Alegre le dicen güiro porque se vive rascando? No sé. Yo no dije eso. Yo dije que era lo que era el güiro. Abunda la falta de respeto. Sí. Abunda la vagancia que toca el güiro, ¿no? Dios me libre. Yo no voy a nombrar a lo que tocaban el güiro en esta ciudad. Terrible. Ese es como... Mire si viviese Papo y le ve tocando y que alguien le diga que el güiro es un instrumento. Se muere. Acá nos está mandando, dice... Acá el amigo Aldo Boto dice que quiere la mitad de lo que usted manda. No es como Sánchez, Aldo Boto ya quiere la mitad. Sánchez siempre un cuartito. Ahí está el güiro. No, yo no quiero nombrar lo que tocaban el güiro en Curuzú porque son muy vagos eso. Entonces me está hablando de... Pero no sé por qué le dicen güiro al muchacho. Yo sé que el güiro es un instrumento usted dice, que tocan los muchachos en la música tropical
Y bueno, yo tengo algunos conocidos que tocan el güiro y bueno, todos son parecidos, digamos. ¿Usted me está diciendo que Castro Balbi toca el güiro? No, Castro Balbi no. Canta a veces. ¿Canta también? Sí, canta. Ah, después de los 50 lo empezamos a hacer todo, ¿eh? Sí, no, pero él siempre cantó de chiquito, pero nunca en público, digamos. Pero no. Bueno, nosotros teníamos programado hoy una mañana que iba a ser a puro ritmo, pero se ve que se le cayó la melena al León Cruz Cuateño y no apareció todavía. Quedó ahí. Quedó dormido, parece, o anoche habrán estado de joda, no sé. La verdad que no sé. Y hay gente bueno, ahora, siguiendo con el tema política, sí. Estimadísimo. ¿Por qué pensaba vos que se le dio más importancia a la boleta única y no ya hicimos algo que se aplica hasta en los países más pobres? Voto electrónico. Bueno, pero la boleta única no deja de ser algo... Que también... usted como es, mío como es... Yo te voy a decir, a mí lo que me pasa con esto de las elecciones, no de las elecciones, sino... Pues yo amo ir a elecciones. Sí. Los días de votación para mí son una fiesta. Usted... Yo creo... Y lo que no entiendo es por qué se cambia algo que funciona. Estoy podrido que se cambien las cosas que funcionen. El sistema para elegir nacional era, hasta ahora que se cambió la boleta única, veremos cómo funciona la boleta única, pero era, digamos, tenía las mejores notas, si se quiere, a nivel internacional, nunca hubo problema con nada, nunca hubo desde el 83 para acá nunca tuvimos un problema. ¿Y por qué cambiar? La boleta. Claro, pero eso es lo que no termina de comprender, digamos. Si se elegía bien y empiezan que no, porque en lugares que no se pueden, empiezan con los fiscales, que se aparecen las boletas. Mira, si la gente ya sabe, si no está la boleta que vos querés votar, no votás, te quedás paradito y no votás. Es mentira que la gente vota lo que está ahí. Eso la gente trae... Normalmente ya llevan su bolsillo. Sí, hay gente que sí, eso a mí mucho no me gusta. ¿Por qué? No me gusta. Mamá, por ejemplo, bueno... Pero está bien, yo le digo mamá, tu mamá, mi papá... Pero ellos, vos no le vas a cambiar el voto porque ellos ya tienen su boleta ya capaz que... Pero sí, seguramente te dicen, mira, yo quiero votar fulanito, me trae tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa, y van y cortan ya en la casa y llevan preparado. Eso está perfecto. Es mucho más... Pero eso es una cosa, y otra cosa es que el tema de lo a mí lo que no me gusta es la repartija con Dávila, digamos. Eso a mí no me gusta, pero bueno, no importa, ya está. Pero yo no creo no creo en los cambios por cambiar, digamos, ¿no? O sea, lo que está bien no se cambia, ¿me entendés? Si vos haces una cosa, te va bien, ¿por qué no va a cambiar? Pero convengamos que... Yo no entiendo qué era lo que andaba mal. Convengamos que eso es algo, ¿cómo se puede decir? Porque mentira, que se gasta menos en papel. Bueno, pero... Hagan la cuenta, de todo. Para mí, eso de todo humo. Pero para mí sería mejor el voto electrónico. Sí, bueno, pero el voto electrónico... aprieta un papel pero una tecla y chao. Es más difícil de implementar. Igualmente tampoco hubo problema porque hay en algunos lugares que se ha hecho y se probó. En la capital federal, por ejemplo, hubo mesas que se votó con voto electrónico. El primer año demoró un poco, no sé si se acuerda que demoró un montón. Y después ya se acostumbran y votan. ¿Usted dice que puede haber algún problema de algún hacker de por medio? Y hubo alguna vez, dicen. Bueno, en las elecciones en México. Dicen que hubo. Hay una serie donde muestran que había un muchachito que modificaba los... Pero es una serie. Bueno, pero a la serie... A la justicia. Anda a reclamar. Claro, fulanito se robó tal cosa. Anda a la justicia. Y reclamar la justicia y denunciar la justicia. Como hicieron con la señora esa del famoso Fisu, que vive en La Cava. La denunciaron por corrupción, vive en La Cava. ¿Saben dónde es La Cava, no? Sí. Una villa en San Isidro. Ya me eché la pelota. ¿Y entonces? Todo humo. No le encontraron nada. Pero cerraron la oficina. ¿La oficina de cuál? La del Fisu.
Que El Fiso era... un programa que instaló encima todo por unanimidad, por ley, todos los partidos de acuerdo. No se puede cerrar lo que está bien. Acá me dice mi sobrina, se puso porteño mi tío, o sea, sobrina es Aldo Boto el que está hablando del otro lado y yo estoy hablando de este lado. Claro. O sea, él es más aporteñado. Nah. Decirle a la tía Pati que deje tranquilo el carpincho. Bueno, ¿qué era? Nada más. No, o sea, yo sigo sosteniendo el hecho de que, más allá de lo que usted crea que es más democrático, no, para mí... Lo de las pasos. Pero bueno, plata gastada. Está bien, para mí no, pero bueno, no importa eso. Se puede invertir ese dinero en otra cosa. En viviendas. Sí, claro, como dijeron, ¿no? ¿Se acuerdan cuando sacaron Fútbol para Todos? No, pues yo me acuerdo de cosas que se dicen. Vamos a hacer no sé cuántos jardines infantes. ¿Sabes cuánto hicieron o no? 0. Listo. Entonces, ¿quién había de Fútbol para Todos? Macri. Sacó. Bueno, ponele que vos no estás de acuerdo, pero decir la verdad, no, vamos a sacar porque me parece un gasto, me parece que la gente tiene que pagar para ver, yo estoy de acuerdo con que pague para ver, listo, decir la verdad y punto, no diga, no, yo voy a sacar esto, voy a dejar de gastar. Ahora que vos nombraste fútbol y entendés más deporte que yo, a pesar de que vos sos bastante chancletón también. No importa. Bueno, tuviste tu época de gloria, pero ahora sí. Ahora es bastante chancleta. ¿Qué opinás vos de lo que hizo Tapia? Y lo que hizo Tapia, y bueno, lo tendrá que resolver la justicia. Porque... ¿Y si nadie le denunció o si ya le denunciaron? No, ¿usted dice por la asamblea? No, por el tema de que se adelantó la elección y se nombró... Bueno, por eso, la asamblea. Él adelanta una asamblea 6 meses. Estamos hablando de la AFA. De la AFA. Él adelanta la asamblea 6 meses, la ICJ le dice que eso no es válido. No. Bueno, que no está mal, que no está... Encima, la IGJ de Buenos Aires es... Bueno, dice que está... No se casa con nadie, Dice que está mal. Bueno, ahora se supone que eso se apela y sigue el camino. Y si está mal, se tendrá que hacer de nuevo y si no, tendrá que seguir. Ahora, la anterior, la asamblea anterior, que tenía una reforma de estatuto, todavía, pasó hace como 3-4 años, todavía no está firme. Esa reforma anterior. Entonces, es todo medio muy raro. A mí me da la sensación que hay una pelea política, porque bueno, hay gente que no lo quiere a Tapia ahí, digamos. Usted dice que él se quiere asegurar el lugar. Pero que él va a ganar. A mí lo que me parece, ¿sabes qué? Que se hizo la asamblea para sacarlo de censo. Porque la elección se haga ayer, hoy o el año que viene, la gana Tapia. No hay forma que pierda la elección Tapia. ¿Y por qué? Porque lo votan a Tapia. Pero no hay otro candidato. Y ahí va a perder. ¿Pero y por qué? Porque pierde. ¿Pero y si gana? Pero no va a ganar. Si aparece un Milei ahí. No hay Milei ahí porque ahí no se eligen los presidentes. No es una elección indirecta. Es diferente. Es diferente. Hay mucho en juego, diría usted. Sí, seguramente que hay muchos juegos, pero las veces que quisieron no le van a ganar. No le van a ganar porque tienen armado. ¿Usted sabe dónde empezó la candidatura de Tapia o no? No. En Curuzú, Cuatiá. La primera reunión que hizo Tapia con los dirigentes del interior del país la hizo acá. ¿En qué año? Estábamos en vivo acá con Tapia ahí en el local acá en el campo. Campo y Fiesta creo que se llama. El amigo Leiva. Bueno, ahí. Esa fue la primera reunión que hizo en el interior del país, acá en Curuzú, Cuatiá, cuando Yuyo Corradini era presidente de la FECOF. Después, ahí vino Tobillino, que era el de Santiago del Estero, que es el que le armó todo con los dirigentes del interior. Con los dirigentes del interior vos tenés mucho peso al día de la elección, porque son muchos. Y después, con alguno otro de la B y alguno de la A que lo apoyaban, llegaba al número, ¿sí?
aparentemente, bueno, cuando él llega al poder, digamos, él empezó a ganar más adeptos y hoy hay muy poca gente en AFA que está en contra de Tapia. En contra de Tapia está Fassi, el de Talleres de Córdoba, uno, y el otro que parece que está en contra, pero no se sabe, es Verón, el de Estudiantes, y después los demás, ninguno habla mal de Tapia. Es más, un momento en que yo no dije que, yo no estoy diciendo que está bien lo que hace, ¿eh? Yo te estoy describiendo una realidad, digamos, los que votan están con él. Claro. Listo, se terminó el problema. Es así. Están cómodos con él. Están cómodos con él. Después me decís, no, porque le da. A mí no sé, yo no sé lo que le da. O sea, no sé, no tengo. Bueno, están cómodos. No tengo conocimiento si le da, si no le da, si le da. O sea, no conozco, no tengo las pruebas, pues no las digo, no tengo problema. No tengo compromiso. Pero. ¿Y en qué quedó el tema de ¿cómo es? De transformar los clubes en sociedades? Bueno, la AFA no acepta eso. Entonces capaz que por eso... Y es por eso, por estatuto no acepta. O sea, ¿pero eso es lo que se modificó o ya estaba plasmado? Eso no puede modificar, no va a modificar. No. O sea, ¿cómo vos vas a venir? Pero en el estatuto ya estaba plasmado que los no, clubes no pueden pasar a ser... No pueden participar en la sociedad anónima del campeonato argentino. En el estatuto de la AFA. En el estatuto de la AFA. Ajá. Después seguramente vos podrás hacer algún recurso, alguna cosa para que te dejen. Capaz que se pueda. Yo no soy abogado, no terminé la carrera. Por ahí podés decir, che, yo me siento discriminado porque nosotros no somos una asociación sin fines de lucro, pero somos una sociedad anónima y queremos jugar. Por ahí. No, obviamente. Por ahí Pero no, capaz que hay que leer bien la letra chica del estatuto. Bueno, dice. pero por ahí agarra y le dice, en La Plata no se puede transformar, pero sí se puede habilitar a que un club constituido como sociedad anónima o sociedad pueda jugar. Hay un club en La Plata que se cambió, o sea, que hizo una sociedad anónima y al principio no podía participar en ningún lado. Ahora no sé en qué quedó de eso porque no lo sigo, porque es de la primera... Lo que pasa es que el hecho de constituirse en sociedad... Igual hay grises, representa más responsabilidades para los socios. No, pero ¿qué socios si los socios ya no tienen nada que ver? ¿Cómo que no? ¿Y no? Obvio que sí. Los socios del club no. Ese es el problema de la sociedad anónima. Las sociedades anónimas son solidariamente responsables frente a cualquier inconveniente. No, pero pará. Yo soy socio del club. ¿Sí? Si una sociedad anónima se hace cargo del fútbol, porque no se va a hacer cargo del club, se va a hacer cargo del fútbol. Pero en este caso de los clubes se transforman en sociedades. No. Así no, es. No, señor, no es así. Eso es lo que digo, lo que quería permitir mi ley. No, mentira eso, no es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Es mentira. Lo que ellos quieren es que el fútbol sea sociedad anónima. La parte que gana plata del club. Claro. O sea, y lo otro, no les importa un pito. Hay clubes, yo no sé si la gente sabe, hay clubes que tienen jardín de infante, escuela primaria, colegio secundario, terciario, universitario, que tienen 50 disciplinas que dan pérdida, handball, lo que se te ocurra, dan pérdida porque hay que pagar a los profesores, porque hay que competir y porque todo lo... ¿Con qué se banca eso? Con el fútbol. Sí. Bueno, pero... Entonces, por ejemplo, River, Boca, Independiente, no deberían ser. Porque, ¿y lo otro qué hacemos con lo otro? Hay gente que dice que se puede, que yo sinceramente no les creo. Que se deje como está. Y claro, si así como están, ganaron todo lo que ganaron. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pero que tienen que dar oportunidad. Yo lo que no digo, vos por ejemplo, querés fundar o no sé, querés hacer un club, sociedad anónima en Curuzú, Cuatiá. Sí, puedo hacerlo. Listo, hacelo. Listo. Y empezás a jugar en el último torneo que hay y ascendés y bueno, listo. Llegás a primera. ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Vos querés comprar todo hecho? Escuchá, y estando uno participando, póngale en algún torneo, primera división, segunda división, no sé si tercera,
¿Eso funciona como el Estado? O sea, ¿la AFA le da participación? ¿Le da una participación monetaria a los clubes o no? A los de primera y primera A y primera B nacional, que son a los que son televisados, le toca dinero, digamos. ¿De coparticipa? Sí, bueno. O sea, sería una AFA, bueno, pero, una AFA federal sería. Sí, bueno, pero los clubes no le alcanza eso para... Bueno, pero es una ayuda. Pero sí, te ayudan. Es más, a los clubes que juegan en el regional amateur el año pasado le dieron dinero. El regional amateur es el torneo que jugó Victoria hace unos años. Ahora está jugando el Belgrano. Este año el único participante... ¿Y ahora qué ganó Victoria? El campeonato local. Porque Victoria está... se cagaron a trompa. ¿Dónde? ¿Dónde? No podía decir eso, ¿no? Qué feo, qué partido feo. ¿Cómo se pegaba? ¿Pero pegaron en falta o se agarraron a piña? No, después al final hubo un tumulto de 30 contra 30. El árbitro no echó a nadie. Es una cosa extraordinaria. No. Yo nunca vi una cosa igual. Sí. No, 30 contra 30, nada, yo no, estoy exagerando un poquito, pero eran 20 contra 20. ¿Pero qué va a hacer el árbitro? ¿Tiene que echar alguno, mijo? Y ahí vienen los 40 y le fajan al árbitro. ¿Cómo? Si la otra vuelta ya le durmieron a un árbitro. No, bueno, pero es así. No es así. No puede usted permitir... usted me dice, es así como que está bien que le duerman al árbitro. No, eso está mal. No, lo que hay que hacer es que si a vos sonó el pito este... ¿Cuál? Si vos el no, eso es, bueno, pero debe ser el amigo Estilo. El amigo Estilo está hasta las 2 de la tarde. Es la hora 12 en punto. La 12 en punto. No, lo que digo yo es que cuando pasan estas cosas, el árbitro tiene que tomar medidas, nada más. Eso es lo que digo. Y bueno, pero no tomó. ¿cómo le va? Si se pelean 40. Cuando se calma todo, dice Carvajal, usted venga para acá. ¿Usted empezó la pelea? Usted empezó, Roja, a tu casa. Usted el alborotador. Bueno, pero no puede echar a uno. No, pero que tenía que echar a 4 o 5 y los tiene que echar. A los suplentes de los dos bancos, a todos los que saltaron al campo de juego, a la trifulca, termina el partido, no sé qué hizo el árbitro, espero que lo haya hecho, lo informa todo, del primero al último, del que saltó, y por la cabeza. Sí, está bien. Así tiene que ser. En el básquet, si se arma una trifulca de esta y los del banco suplente entran al rectángulo de juego, son automáticamente expulsados, se van de la cancha y juegan lo que quedaron. No hay Lola. No hay Lola. Y bueno, en el rugby también es así, ¿eh? El que está en el banco suplente y entra sin permiso a la cancha, se va a la casa. El rugby también es así, ¿eh? Y tanto básquet como rugby son deportes donde no hay un tejido de por medio, ¿eh? Ojo. Sí, ahora no hay. Antes había una barandita, pero nada, sí, es diferente. Es diferente. Bueno, igual hay lugares... estamos muy lejos del fútbol europeo que los tipos... Bueno, pero ahora empieza a ver así, ¿eh? Ya no hay esas cosas, ¿eh? En la primera hay algunas canchas que no tienen tejido olímpico. No, que no tienen ya. Algunas tienen un vidrio, otras no tienen nada. Bueno, peor un vidrio, pero... No, pero el vidrio era para que sea mejor que el tejido. Ahora no. Bueno, por eso pasó lo que pasó el otro día en la cancha de Boca. ¿Qué pasó? Y que los plateístas le gritaron de todo a Romero y Romero casi se sube a la platea. Ah, se subió, sí, estuvo... Vi algo así nomás. Yo no soy muy amante del fútbol, sí, se habrá dado cuenta. Sí, por eso le va como le va. ¿Por qué? A mí me va bien y no siendo amante del fútbol. Más o menos. Escuchame una cosa. Sí, bueno, dígame. ¿No tenés que vender? No, yo no, el operador tiene que vender, ¿por qué? No, ¿Pero que ella se quiere ir? No, yo no, pero yo me voy a quedar. Escúchame, ¿Tengo que ser mandado? ¿Cómo? Yo pensé que Hugo Galarza estaba en la casa. Tengo que hacer mandado, me dice. Sí, ya empezó, ¿viste? Mira el teléfono, tengo que hacer mandado. Ya le empezaron a apurar. No, a mí no nadie. No. Cachale, a mí no solito, nadie. Solito. ¿Seguro? Seguro. Le faltan los pantalones cortos y queda con Huguito. No, Huguito, no. Insuperable, Huguito. Ni a pescar dice que va ahora. No le dejan. Y ahora le voy a mandar lo que me pasó el amigo José Alegre de Basualdo. ¿Vamos a comer mucho? No, le voy a mandar de lo que se va a perder porque tampoco le dejan ir al campo. De terror, ¿eh? ¿Sabes lo que yo quiero?
Ya que estamos acá. No, ojo con la que así que hay animales que están prohibidos. ¿Hay que está prohibido? Claro. Bueno, no, pero esto no está prohibido. ¿Qué cosa? Yo quiero mandar un saludo. Ah, sí. Yo quiero mandar un saludo, aprovechando que estoy al aire, a un gran jugador de fútbol. No me va a venir a decir a Pichi Medina. No. Habrá jugado con Medina, habrá jugado con el Pichi. Mire que Pichi se enteró, que usted dijo creo que está tan grande como el arco. Qué gran... No, yo eso no dije. Está grabado. Pero yo creo que debe ser de la edad del Pichi, sí. Y hoy está cumpliendo años la Pelona Ferreira, gran jugador de fútbol de Curuzucuatiá, jugador del Club Huracán, gran goleador. Así que un gran saludo para él, para Demetrio. ¿Demetrio cuánto? Demetrio La Pelona Ferreira. Hermano de un viejo operador de Río Guaraní, que jugaba de central. Viejo pero han tenido, acá han tenido de todos los jugadores, todos los porque acá había bastantes jugadores había. Sí. Tuvieron un arquero, un central. No, y hubo no solo trabajadores, sino hubo directores que eran terribles. ¿Jugaban a la pelota también? Sí, Dani Bruno. Ah, Dani Bruno fue Juaní. Y si es maratonista, ¿cómo va a decir eso? Bueno, pero no jugaba a la pelota. Maratonista, jugador de fútbol, todo, Diga, o sea, lástima que se llama Dani, pero bueno. Es lo que hay, Estaba mandando, se me fue José. ¿Se te fue el Cordero o qué? No, el Cordero. Pero ¿qué es lo que está? El otro día me mandaron una nota. Sí. De la... Creo que te envié la nota vos, yo estaba en Buenos Aires. Hablando de las plagas y estas cosas, ¿no? Me mandaron una nota de la Sociedad Rural de Corrientes. Sí. Recién la tuve. Un pedido al gobierno provincial para hacer algo con el tema de las plagas. Mire, recién estuve hablando de eso porque hoy salió nuevamente la nota de CRA en el diario Libertador. Salió la nota. Pidiendo el tema del control rural. Bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Yo le voy a explicar algo. Algo. Pues vos no lo hagas personal al comentario. No lo hago personal, pero... No lo hagas personal. No. Pero yo ¿Se ve esto o no se ve? Sí, se ve, no, se ve. Bueno. Ya lo están viendo. Saludá a la cámara porque vos te ponés de espalda nomás. Pero da la cara también. Bueno. No, ¿sabes cuál es el grave problema? El grave problema es la reglamentación que el amigo Portela de un día para otro modificó muchísimas partes de la reglamentación, ¿no? Todo lo que modificó el amigo Portela es como que apunta a favorecer a los cotos. Primero. Segundo, el tema de los cotos no es un tema que le va a solucionar el problema a los ruralistas. ¿Por qué? Porque dentro de los cotos es donde uno puede practicar lo que mal llamado se dice caza deportiva, porque para cazar no entremos en esos detalles porque ya también es otro tema. Bueno, pero hay caza deportiva es más difícil que la pesca deportiva, digamos. La pesca deportiva sí, porque puede doler la pieza. Claro. En este caso no se devuelve. Sí, pero teóricamente está regulado como para que no exista el problema de la invasión de lo que es hoy en día. Convengamos que acá la culpa, porque todo el mundo le echa la culpa de un coto que se había hecho en Sauce, ¿no? En donde trajeron antílope y ciervo axi, y cuando en un procedimiento de gendarmería, porque no estaba debidamente habilitado, lo liberan todos los animales. No, mentira. Por ejemplo, el jabalí... No pasó así. El jabalí es un animal invasor que viene desde Brasil, viene bajando el animal. Pero es impresionante. Ahora en Brasil es impresionante. En provincia de Buenos Aires ya empezó a ver, Sí. El amigo, acá yo tengo un amigo, seguramente vos lo vas a conocer, un flaco alto que había hablado conmigo, para que no me estoy acordando, Cintia, Damián Fabiani, ¿lo ubica? Sí, creo que sí. Damián Fabián, un flaco alto, creo que estaba, no sé si ella estaba casado con... Bueno, no importa, la vida privada, pero Damián
él se va a la zona ahí de la zona de Tandil y después hay ¿dónde es que tiene la estancia o un campito Palito Ortega? Por ahí para el sur de Buenos Aires, por ahí. Y puede ser, ¿no? Bueno, es impresionante. En Tandil hay seguro porque yo fui hace poco y... Es impresionante la cantidad de ciervo axi que hay y antílope. Es impresionante. Y bueno, y eso o baja o se va para el sur o sube. En Goya rescataron a unos ciervos axi que andaban paseando en la ciudad. Pero no eran uno, eran como 20. Estaban comiendo ahí sobre el acceso de Goya. Bueno, pero ¿qué hay que hacer con eso? Y bueno, el tema es que por eso te decía yo. Porque convengamos que eso en un campo te molesta a la producción, digamos. Obviamente que sí. Si usted hace pastura, te come todo. El ciervo en 2 noches le echó su pastura. Es así. Igual que el chancho. El chancho no es que come el pasto, pero te hociquea. Y te deja todo marcado el piso. Haga de cuenta que pasó un arado. Entonces, si usted hace pastura o hace verdeo para alimentar su ganado, y después a la noche vienen los muchachos y al otro día cuando usted se va para levantar el eléctrico que pase el ganado, ve que porque no es que usted va a hacer 1000 hectáreas de pastura, usted hace 10, 15 hectáreas de pastura. Pero si entra el ciervo, chao la pastura, porque come el pasto, y si entra el chancho, te hociquea todo. Y cuando vos mirás, se da cuenta que pasó recién el arado. Y ahora con la seca, peor todavía. Peor. Porque bueno, pero ¿qué se puede hacer? Y hay que exterminar, hay que cazar, hay que matar. No queda otra, aunque le gusten o no a la Sociedad Protectora de Animales, pero es la realidad. Usted cuando tiene una invasión de algo, ¿qué hace? Se extermina. No se puede hacer algo porque a mí lo que me da cosa, digamos, es que no se haga nada con la carne. Sí, en realidad si yo voy a cazar 40, no voy a comer los 40. Bueno, el chancho salvaje o el jabalí o chancho cimarrón en Corrientes está liberado de la caza. Pero eso no quiere decir que usted tiene el rifle o el fusil que era de su abuelo, agarra y me dice, me voy a la casa, al campo de fulano de tal que tiene una invasión de chancho. Bueno, se va, mata a todos los chanchos que quiere y cargan su auto y viene. Le agarra un control de flora y fauna, primero le piden los papeles de fusil. Si no tiene, le secuestran el arma, aunque eso se está debatiendo porque Flora y Fauna no tiene la autoridad para poder secuestrar porque el arma, según el ANMAT, tiene que estar debidamente guardada y debe ser manipulada por un personal idóneo. Y los inspectores de Flora y Fauna no son idóneos porque no son legítimos usuarios, ¿no? Tendrían que estar habilitados, la idoneidad de eso. Igualmente le secuestran todo, manipulan el arma. ¿Y qué pasa si yo dejo el arma en el campo? No, está bien, pero viene con la carne y igual le cobran la multa. ¿Por qué si cazó uno que estaba habilitado? Le cobran la multa ¿por qué? Porque usted tiene que sacar el permiso de caza. Pero si no es mío. Los chanchos, usted trae la carne, está transportando. Para transportar la carne, usted tiene que tener el permiso de caza, permiso del dueño del campo y precinto. Bueno, en el caso de los chanchos ya no hay precinto. No, porque la casa está liberada. En el caso del ciervo sí tiene que tener precinto y solamente puede traer 3, 2 machos y una hembra. Pero ¿qué pasa? El problema no radica en los precintos y el permiso de caza. El problema hoy en día, que fue fue el hecho que agravó y yo pienso que hizo que se crezca porque hizo que haya más animales, es la metodología de la autorización del dueño del campo. Eso cambiaron. Antes de la reforma del amigo Portela,
el dueño del campo se acercaba o se apersonaba en la policía rural, Y se decía- llenaba un formulario y dejaba constancia de que Aldo Boto, José Estilo y Daniel Carabajal van a entrar al campo de X a practicar la caza deportiva sin fines de lucro, porque ese fue el primer problema que hubo. Que por ejemplo vos salías con todo legalmente, pero miraban tu papel de autorización de campo y si no decía sin fines de lucro, estaba mal y ahí te cobraban multas, te secuestraban carne, animales, vehículos, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya empezaba a funcionar mal. Hoy en día se dejó eso sin efecto. Ya no se puede hacer más así el permiso del campo. Entonces, si el dueño del campo que está afectado y tiene su amigo, ponele vos, y 3 más que tienen totalmente en regla sus armas, tienen el permiso anual de caza, pueden sacar precinto. Yo tengo... ¿Entendés? Entonces, yo, dueño de campo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mandar todos los datos de mi propiedad a Flora y Fauna para que ellos constaten que esa es mi propiedad y ahí recién a usted le autoricen. Entonces, ¿qué pasa? El dueño del campo se siente invadido porque, o sea, Flora y Fauna no tiene el derecho de saber qué es lo que vos tenés o no, porque te piden la drema del campo, los papeles, o sea, del titular si está vivo tiene que presentar DNI, adrema, DNI. Si está en sucesión tiene que presentar la declaratoria de heredero y todos los DNI de los herederos y quién es el administrador para que te otorgue el permiso. Si el campo es arrendado, tenés que... O sea que a Corrientes yo quiero traer gente de otra provincia acá allá, un bolonqui. Tiene que ir a Coto. Por eso es que le digo que la reglamentación le favoreció a los cotos. O sea, usted quiere traer gente que le gusta practicar eso, tiene que ir obligadamente a un coto. En el coto le dan todo. Le dan el permiso, el precinto, pero obviamente los cotos hoy en día están cobrando, algunos están cobrando en dólares, en moneda extranjera y a los... ¿Y de quién son los cotos? Y hay varios dueños. No, porque por ahí alguno tendrá que ver con Portela, qué sé yo. No, pero hay, por ejemplo, le doy un dato particular, porque siempre el meollo de la cuestión es todo en la zona de Sauce. Y la familia del intendente de Sauce tiene 3 cotos. Bueno, entonces... Bueno, pero por eso, pero ya, pasa que el intendente te puede decir, no, yo no tengo, pero la madre tiene. No, bueno, pero él tampoco reglamentó, porque reglamentaron en Corrientes. No. Bueno, pero hay una reglamentación para el coto también. Ojo, hay una reglamentación. Y si usted se pone a escarbar más, no más le digo, hay cotos que no cumplen. Pero están habilitados, claro, porque usted un coto tiene que tener arriba de 300 hectáreas. Y hay cotos que tienen 15 hectáreas. O sea, hay cotos. Y después el otro problema también. En realidad entonces no cazan ahí. Y obvio, a eso es lo que yo digo. Entonces, usted me tira el coso y yo digo, como yo no lo conozco a nadie, yo digo, ¿no? Pero vio que cae de Maduro, cae de Maduro y después... ¿Se acuerda las denuncias que hacían en TN y en A24 y todo lo demás? Que vino los periodistas y recorrían la distancia en Sauce y mostraban los agujeros de los tiros que pegaban contra la pared en algunos cascos de la estancia. Ahí el dueño de la estancia decía, son cotos vecinos, ¿me entendés? Ahí son, o sea, son... el animal está en movimiento constante, usted no lo puede tener encerrado el animal. O sea, un coto te puede ofrecer ese servicio, pero de ahí a que tenga el animal o no, ya es otro problema. El animal está en constante movimiento. No hay alambrado para estos muchachos. Y bueno, y ahí donde le representa al propietario del campo, al trabajador agropecuario o al ganadero. El problema. El problema, ¿por qué? Porque si bien la garrapata no se prende
por el ciervo axi. O sea, la garrapata no es que se prende por el ciervo, pero sí se mete entre el pelaje y el ciervo le hace saltar el alambrado. O sea, una garrapata para que llegue de acá a la puerta capaz te demora un mes, no sé. Pero arriba del lomo del axi se fue 5 campos adentro. Claro. Y en un campo que estaba totalmente limpio, hoy en día tiene garrapata. Lo mismo pasa con el viracho, que el viracho está prohibido, pero el viracho sí tiene garrapata. Lo mismo pasa con Está prohibido cazarlo. Está prohibido, pero sí tiene. El viracho sí tiene garrapata. Los amigos de la estancia allá de La Palmira han encontrado virachos muertos por tristeza. Por la tristeza de la garrapata. La enfermedad de la tristeza. Sí. En realidad, no todas las garrapatas tienen la enfermedad de la tristeza también. Pero Mirá sí, vos. es todo un tema. Y antiguamente, ¿sabes cómo se trasladaban los bichitos estos? Sí, antes que le culpaban al carpincho, pero no, entre el plumaje del pato. Mira. O de también. De alguna ave, ¿no? De alguna ave. Vio que es como usted ve hoy que está todo. Que por ejemplo hay un lugar en donde no hay árbol y después dice, ¿cómo llegó este árbol acá? ¿Quién plantó? Y son las aves que van llevando. Van llevando, ¿no? Te digo. ¿Qué es esto? Informamos acá en un comunicado de la municipalidad. Dice, Los vecinos. Señor vecino, informamos que a partir del 28 de octubre habrá nuevos horarios de... El lunes. Otra vez el lunes. Lunes 28. Todo para este lunes. El lunes... ¿El lunes cumple 80 mi papá? El lunes cumple 80 su papá. El lunes viene Cacho Sonso. El lunes presentan, el amigo Leandro Páez presenta su lista. No es una lista. Sí, se presenta la lista de Cristina, digamos. La lista de Cristina. Bueno, Cacho viene a charlar acá con nosotros y seguramente va a presentar la lista de Quintela. Del gitano. El lunes, ¿qué más? Cambia el horario de la recolección de residuos. Cambia el horario de la recolección de residuos. Primer turno de las 5 de la mañana. ¿Quién se va a levantar a las 5 de la mañana a sacar la basura? ¿Usted? No. Se deja de la noche. Deja de la noche. Hola, ¿cómo anda, papito? Mira, qué grande. Va a mi escuela. ¿A qué escuela va vos? No, a la escuela. Es el club. Es el club. El mejor grande club de la ciudad. Echale algo. Hola, decirle a toda la audiencia. Hola. Futuro. El colegio Belgrano. La escuela 32 Belgrano. Escuela ¿Ahí va usted? Vale. ¿Dónde hay ahí? La escuela cabecera. ¿Y en la secundaria? Al colegio Belgrano. ¿Y el tema de la campana esa? No sé qué. No sé qué dice. ¿Cómo fue? No ¿Qué sé, escuela era esa no campana? No sé qué habla. Eso pasó en el Colegio Nacional, pero no. En el Nacional fue. Sí, pero yo no sé de qué habla. No sé. ¿No va a vender publicidad este hombre? Chao. Después tiene toda la tarde para vender. 5 de la mañana. 5 de la mañana, recolección de residuos. Barrio. Victoria, Villa Dolores, René Bordere, Villa Belgrano, barrios de Invico y de la zona oeste de la ciudad. Villa del Parque, Santa Rita, Triángulo, Santa Teresa, Porteño, Suboficiales, La Calera, El Progreso y Las Palmas. O sea, a partir de las 5 de la mañana pasan por ahí. Empieza la recolección, claro, en ese. Segundo turno, desde las 18, Centro, Norte, Sarmiento, Alberdi, Don Bosco, Centenario, Santa Rosa y Yaguar Rincón. Acá faltó... yo voy a la tarde. A ver, Barrio Centro. Claro. Nosotros a partir de las 18. Claro, tranquilo. ¿Y se va a levantar de la siesta? A las 5 de la tarde, a las 18 ya estoy haciendo... ¿ya está despierto ya? Estoy despierto. Bueno, pero... Hay que buscar la milanesa. Van a cerrar, Sí, ya nos vamos, estamos 2:30 nos vamos. 2:30. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo tenía pensado extender el horario, ¿por qué?
Porque hay veces que los muchachos se van al campo ahora en verano, se van temprano. ¿Y? Y vuelven para las 11:30. Y entonces a las 11:30 ellos prenden la luz. Por ejemplo, el amigo José Alegre de Pinillo estaba ahora en su casa escuchando, ¿no? Después Huiro, que es José Alegre de... El otro José. El otro José Alegre está en Basualdo, o sea, de un lado a otro. Horacio Lisa, no sé dónde andará, pero Horacio Lisa es de Conie, ¿no? De Conie. Nos debe todavía. A ver si conseguimos que Horacio nos traiga los chorizos para el cumpleaños de su padre. Puede ser. Tiene tiempo hasta el lunes. Tiene tiempo hasta el lunes, seguramente. Y bueno, y así todo. O sea, vuelven del campo y le damos la oportunidad para que se martiricen con nuestra voz hasta cierta hora. Y después ya nos vamos. Después, bueno, nosotros le acompañamos hasta las 2:30. Y después, música. Después música. Bueno, pasamos ahí los amigos de José. A veces no. Después le ponemos música o si no... ¿Los amigos de qué, José? ¿De José Estilo? Ah. A full el 28 me dice Analia. Bueno, recuerden que ahora hasta cuándo nos da lluvia. Yo creo que 2 semanas por ahí sin lluvia estamos, ¿no? Hasta el sábado 2 de noviembre, en teoría, vamos a estar sin lluvia. Ayer teóricamente era un día soleado y a las 7 de la tarde estaba llovinando. No juegan, pero bueno. Ni para regar la planta. Bueno, pero usted dice ni para regar. Acá, no sé en otro lado. Acá en Curuzú, antes de ayer llovió 44 milímetros. En la zona de Basualdo llovió 60. Bueno, ahí cambia. En la zona de Pairirí llovió 50. La zona del Yaguarí, del otro lado, llovió 48. En Sauce 160. Y en la zona de Villa del Rosario, donde está la otra amiga Milagro Alegre, llovió también. ¿Cerca de Chajarí? Sí, continuación de Chajarí sería Villa del Rosario, hermoso lugar. También llovió 160. Mucho. Bueno, pero le estaba faltando. Obvio. Acá me dice un abrazo para Aldo y para su papá Mimino. Muchas gracias. Ya empezó. De Paraje Loborí, seguramente usted la habrá ido a... Victorio dice que nos espera, Aldo. Tenemos que ir para allá. Sí, bueno. ¿Usted vino a quedarse o no, o va a seguir su trayectoria? Sigo yendo y viniendo. ¿Yendo y viniendo? Sí, yendo y viniendo. Pero ahora me quedé porque, bueno, tuve un problemita la patrona, entonces me quedé. ¿Cómo está la patrona? Está bien. ¿Está bien? ¿Está recuperada? Sí. Lo que pasa es que se tiene que quedar quieta y es complicado. Ese es el tema. ¿Por qué complicado? Bueno, son inquietas. Porque son inquietas. Son inquietas, bueno, nada que ver con usted. No, yo también soy inquieto, pero bueno, si me dicen no tener que pisar, no tener que pisar. No, obvio. ¿Hasta cuándo no tiene que pisar? ¿3 meses? Es mucho. ¿Va con la pata colgando? Y sí, lo que pasa es que mientras se tiene que recuperar bien. Bueno, sí, yo tengo una amiga que se está recuperando también. Es una recuperación larga, digamos. El proceso es lento. Se tiene que adaptar todo, como que se complica. Es complicado. O sea, se complica para que es activo, porque después uno se aburre de tanto estar así inactivo, ¿no? Claro, sí, exacto. Pero no, que no agarre las mañas de la inactividad. Lo de Telecom. Ayer pagué Telecom y ahora ya me están mandando aviso de deuda, dice. Qué barbaridad. Son unas vacas. Recién hoy cambiamos el teléfono. ¿Ahora me escuchan? Ahora podemos llamar. Ahora yo lo escucho si... Sí. Porque ayer llamé como 4 veces y... No, me atendía. Me atendían. Era todo un tema, había que habilitarlo. Bueno, no sé si son los amigos de... Vamos a probarlo ahora. Si son los amigos de Telecom que nos están quemando los teléfonos o si es problema, no sé. ¿Son eléctricos? O problema humano. No, vienen conectados, ¿no? A la línea. O sea, se alimenta con la línea. No es que son eléctricos. No, entonces no tendría por qué tener el problema. Y bueno, pero por la línea hay veces que viene descarga.
Ah, ¿también? Sí, pero bueno, lo más sorprendente es que nosotros desenchufamos todo los días que hay peligro. Entonces puede ser que un día normal venga una sobrecarga por la línea de Telecom y ahí se... Chau. Pero lo más triste es que se... ¿Cómo es? Es que se quema el auricular. ¿El de ahí? El anterior se quemó el auricular. O sea, no, ahora, usted no escuchaba, pero nosotros no le podíamos escuchar a usted. Ahora era al revés. No, ahora anda bien todo. Ayer él seguramente me escuchaba y yo no le escuchaba a él. ¿Ayer fue así? Al revés. Ah, Marco no sé, estaba... que estaba ayer en la tarde, yo llamé y me atendía el teléfono. Campestrini. Y yo no lo escuchaba. No. Campestrini no le va a atender el teléfono. No, si me atendía, no sea así, me atendía. Bueno, ahí le mandé 2 audios, no sé si lo escuchó. ¿Lo puedo escuchar, José? Buen día, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Te estoy escuchando con mi familia acá en el campo. Amigo, te cuento una cosa. Para mí, aparentemente, esa botella de amor que le dicen es una botella que adentro de la botella hay que poner unos papelitos. O sea, de turrón, de ¿cómo es? De alfajor, o de fideo, o de caramelo, todo siendo papelitos eso. Creo que eso le dicen botella de amor, amigo. Porque el otro día a mí me regalaron una, ¿viste? Y yo también me dijo, te regalo una botella de amor, me dijo. Y bueno, yo quedé dando vueltas y yo también no sabía qué era eso. Y bueno, después abro la botella, como era un color medio oscuro, reviso adentro y tenía todos esos papelitos, ¿sí? Para mí aparentemente le dicen botella de amor a eso, amigo. No era yo el único problema había sido. No, porque yo no sabía que era la botella de amor. Recibí eso y para no preguntar en el grupo y quedar como un bruto, por privado le mandé a Ubaldo. Digo, sí, Ubaldo, yo no quiero quedar como bruto. Bueno, yo lo dije al aire, sí. Yo soy bruto en realidad. Digo, yo no quiero quedar mal porque por ahí hay gente que todo el mundo sabe porque nadie preguntó. Indudablemente somos los únicos tarmanas que no sabemos qué es. y bueno, yo no sabía. Claro, y me dice, le llaman así a las botellas plásticas llenas con papeles y envoltorios. Francamente, no sé tampoco por qué. Ahora... Porque es todo pero está bien, no. para reciclar. Está bien, lo que no sabe es por qué le dicen botella de amor, pero son esas. Es una bolsa llena, una botella plástica con papeles y envoltorios. Acá mi amiga y colega que hoy parece que está dormida, no sé, me dice, le estoy cebando mate a los... Hoy nos cambió. Está acá, vamos de mal en peor, vamos, de mal en peor. Primero, prefiere dormir la siesta antes de compartir un mate. Mal. Después, no manda los micros, hay que estar pidiendo LED. Y ahora resulta que ni saluda y me pone, no, estoy cebándole unos mates a los albañiles. Está bien. Bueno, pero me mandó el informe de la botella de amor. Primer botella de amor completada. Y ahí ponen todo. Pero ahora a mí me gustaría saber al amigo que no... Te cuestan 25 kilos como llenar la botella de amor. Y bueno, imagínate la cantidad de chocolate que tenés que comer. Pero usted, ¿cuánto acá? En dos tardes, ¿no como más chocolate? Chocolate poco y nada. A mí no me gusta el chocolate. No, a mí me gusta, sí, pero poco. Me hace oler la cabeza. Mire... Yo soy de Paso de los Libres. Me quiere así calentar este hombre. Yo soy de Paso de los Libres. En Paso de los Libres está el famoso Garoto. Sí, ¿no? En realidad no está en Paso de los Libres. Bueno, sí, está en Uruguayana. Sí, bueno. En Paso de los Libres no hay nada. Hay de todo en Paso de los Libres. Pero no es nada de ahí, pues es todo traído. Pero está, nosotros ahora conviene ir, dice que no. Otra vez. Sí, siempre para lo que... ¿Sabes lo que pasa? Que Uruguayana no tiene inflación, Brasil no tiene inflación, los precios están igual. Nuestra plata nomás que no vale, pero los precios. Claro, sí. Mire, yo me fui. ¿Cómo? Yo fui antes de la ¿Y quién es el presidente de Brasil? Y bueno, antes era Bolsonaro, ahora está Lula. ¿Y ninguno de los dos tuvo inflación? Ninguno.
Bueno, yo he ido a Brasil, la última vez que fue antes de la pandemia, que me fui de viaje, me fui a las playas, y el alquiler siguen igual. Póngale que un alquiler que estaba 180 reales, hoy en día está a 200. Poco, claro. Desde antes de la pandemia, estamos hablando. Una Coca-Cola de 2 litros y cuarto, de 3 litros, póngale que estaba 3,50 reales, hoy está 5. La grande, la de 3 litros, 5 reales. Entonces, ¿qué pasa? No es como acá, por ejemplo, está bien. Un empleado normalmente en Brasil no llega, su remuneración no llega a los 2.000 reales. Pero le alcanza. Pero obvio, si usted puede comprar una gaseosa de 3 litros por menos de 5 reales, imagínese. Lo mismo el combustible no tuvo mucha variación. ¿Y se acuerda cuando quisieron aumentar el diésel en Brasil, que se paró el país? Pero bueno, eso acá no pasa. Y ya va a pasar. ¿Usted dice? En algún momento tienen que volver a ser fuerte el freno. Ahora estamos por volver a 1500, se va ahí, no sé, se viene el aumento del combustible. ¿Otra vez? ¿Sí bajó el petróleo? ¿Cuánto bajó? ¿Pero bajó? Sí, habrá bajado, pero bueno. Bueno, hasta aquí llegamos, no sé, usted. Nos vamos. ¿Va a venir el lunes también? ¿El lunes 28 también? El lunes iba a pasar. Pero vamos a empezar más temprano, entonces. Sí, bueno, lleva el almuerzo temprano. Sí, porque si no ahora voy a llegar tarde. Encima que tengo que cocinar yo. Acá, última noticia del diario Libertador, dice: al final no habrá paro de colectivo. En Corrientes. Aparentemente. Bueno, mejor por la gente. Mire lo que pasó. Santo Tomé conmocionada por el asesinato de un arquero de fútbol local. Capaz que usted lo conoce. No, bueno, después voy a mirar. César Muñoz se llamaba el joven. Capaz que de la rufla de... Hace rato no ando no jugamos contra los equipos de Santo Tomé como para... Mire, si está con tiempo el fin de semana, aproveche. Hoy empieza la fiesta regional del Embaipú ahí en Mercedes. ¿A usted que le gusta probar platos exóticos así? ¿En acá? En Mercedes. ¿Y aquí? Sí. Hoy empieza. De las 17 horas, obviamente que de las 17 horas. ¿Todo el fin de semana? Todo el fin de semana. Y hoy para la gente que está libre y puede ir hasta... Mirá, otro veronista. Soy la plafal número 1 de ¡Viva Perón! Vinieron todos los gurises. Vino con todo, hoy se hizo cargo. Por ser viernes. Escucha, para todos aquellos que estén libres y puedan acceder a viajar, tenemos en la vecina localidad de Mercedes la fiesta regional del Embaipú. Y en la vecina localidad de Paso Los Libres se viene el fin de semana a full con el cierre de la Feria del Libro. Una semana duró, Aldo. Mirá que... Y vos sabés que yo estuve el fin de semana anterior y el viernes, sábado y domingo actividades a full por la Feria del Libro. Grupos musicales, festival de danza, sí. A toda hora. Igual esas cosas, yo le voy a decir una cosa. A mí, a Aldo Boto, para mí no tienen nada que ver eso con la Feria del Libro. Pero si es cultura. Bueno, no, pero vos me preguntás a mí. ¿Qué cosa no tiene nada que ver eso? Que haya un ¿Usted recital, que haya Feria del Libro. ¿Usted quiere que haya un certamen de poesía, que esté Castro Balbi ahí? ¿No? Por ejemplo, en Buenos Aires, cuando se hace la Feria del Libro, yo no recuerdo, pero bueno, capaz que hay. Pero todo el tiempo lo que hay son disertaciones, presentaciones de libros. Claro, conferencia. Bueno, antiguamente era así. Así tiene, pero no es una crítica por criticar, digamos. Me parece que, digamos,
hay tantas fiestas en Curuzú donde pueden tocar los músicos que tocan siempre. Donde... Bueno, hoy en Corrientes me dicen, el que tiene la posibilidad de ir más allá, hoy en Corrientes toca de Manero. Mira. No, a mí. Y esta semana creo que... Y bueno, el fin de semana va a estar el sábado Teresa Parodi en el Festival del Libro de Paso ¿Este los fin Libres. de semana debe ser la Feria del Libro en Corrientes también? No me estoy... ¿No? Porque venía... Yo creo que se hace antes, Venía Reinaldo Siete Cases a una conferencia. El Después- periodista de Telefe, que está y que trabaja en radio más o menos hasta ahora. Después hay en Santa Ana, a ver si es en... Ya le digo, hay una convocatoria para sumarse al festival El Grito de la Tierra, pero se hace en... ¿Pero este fin de semana también? También, pero ese se hace en Ituzaingó. Hay que ir un poquito más lejos. Un poquito más lejos. Sí, Bueno, ¿nos vamos? Acá le están corrigiendo a usted que no le gusta todos esos eventos, porque dice que es la Feria del Libro Cultural del Mercosur. Bueno, ponele entonces. Ahora, A mí no me gusta que en la Feria del Libro haya recitales. Listo, chao. ¿Y a usted le gusta entrar a la Feria del Libro y que haya todo un espacio donde se recuerde la memoria de la justicia, no? A mí eso no me molesta. Pero sí lo cultural. No es otra cosa. Si vos me decís, vos presentás un libro que tiene que ver con eso, bueno. Acá dice... No fui a yo lo que digo es, o la de Libre, la de Cruzú, la de Mercedes, en cualquier lado hacen así. Claro, a mí sí. no me gusta. Bueno, acá en Curuzú... lo que quieran, a mí no me gusta. Acá en Curuzú hubo muchas disertaciones, inclusive vino... Sí, y hubo recital y hubo cosas... Yo no estoy de acuerdo con que haya música. Pero muy cortita la de Curuzú. 3 días nomás. Sí, también. A mí no me... Esas cosas no me parece que no, pero a mí, digamos, el que organiza hace lo que quiere. Sí. Bueno. O sea, o me tiene que gustar todo, ¿no? Me gusta usted, todo. A usted por lo general le suele gustar todo. No, el tomate no me gusta. Cierto que el tomate no le gusta, no podéis no comer tomate. No como tomate. No como tomate en fruta. O sea, si vos me das la salsa, como. Si vos me das el ketchup, también. El problema es la fruta. Yo creo que a mí no hay nada que no me guste. No, eso se nota. ¿Por qué? No. ¿Pero qué? Qué malo que soy. Que la verdad que después Sotelo dice que yo soy el malo. Qué bárbaro. La verdad, estamos mal. Bueno, si Dios quiere nos reencontramos el lunes. El lunes, acuérdese, muchísima actividad. Desde el cambio de recolección de residuos, el horario. Lo vamos a estar recordando. Sí, acuérdense que se van a... No, bueno, no sé si se van a tener... En algunas zonas sí se van a tener que levantar más temprano a sacar. ¿Sabe cuál es el problema a las 5 de la mañana? No creo que se levante nadie a sacar la basura. El problema es si lo dejan durante la noche. Eso no se puso a pensar la municipalidad, ¿no? Puede ser. Porque vos dejás... Vos no te vas a levantar a las 5 de la mañana a sacar la basura. No, dejá de la noche para o sea, antes de dormir poner la basura. Sí, si tenés el cosito no pasa nada. El problema es si dejan el... No, hoy en día los perros se cuelgan del cesto de basura y te rompen. O sea, el problema va a ser al otro día para el recolector, que va a tener que estar juntando toda la basura que lo... Y bueno. Y sí. Y es que no le corresponde. No corresponde que el recolector esté juntando la basura. Si usted deja a la noche para que a las 5 de la mañana empiece la recolección, los perros van a romper. Yo me acuerdo en Corrientes, en la zona de la periferia, así de cosas, los caballos rompían la... Ah, sí, Corrientes hay mucho. Sí. Bueno, si Dios quiere nos vemos el lunes. Vamos a estar un lunes a full. A ver si nos visita de nuevo Aldo Boto. Capaz que venga el León cursucuateño que no vino. Acuérdense que Wilson Valdés él es el gran artista de... ¿Usted conoce el patio? Sí. Bueno, tendría que haber escuchado al León. No, pero no fui nunca todavía. Ah, que sí. Ahora le vamos a decir al amigo Prochena que nos invite a algo. Que prepare algo para nosotros.
Bueno, usted no... Tanta hicimos por ahí. El otro día estaba... Yo me quiero ir, le doy manija. El otro día estaba leyendo... Vio que ahora está muy de moda hacer el programa de radio en la mesa grande donde todos se ponen... Sí. Primero... Eso es por el streaming en realidad. Claro, pero primero hacen eso que hagamos ruido, que ya se hizo famoso, ¿no? Un poco de ruido, bueno. Después están los que cuentan anécdotas. Y uno de los que contaba anécdotas, ahora hablando de comida, de peruchene y demás, contaba uno que le habían echado del tenedor libre en Capital. ¿De tanto que comió? De tanto que Bueno, yo tengo una anécdota de esa, no mía, pero tengo uno. No me acuerdo qué era lo que tomaba o comía para que se sienta vacío y comer más. Porque seguro, ahí contaba el hombre. Hay un restaurante ahí en La Cruz, el brasilero, ¿te acordás, no? ¿En La Cruz? Sí, por la ruta. No La fui. Cruz. He ido a... Que es un espeto corrido, fue uno de los primeros que hubo. Y bueno, una vez un plantel de acá de Curuzú, a la ida comió ahí. Y a la vuelta, cuando iban a parar ahí, cuando vio el drive-thru, el tipo salió a la calle. Y hacía señas y... No hay nada. Nos echó. Año... Eso fue 1988. Con el que manejaba el micro era el papá de Agustín. No. Ahora ya no hay más. No hay ningún espeto corrido. Lo que sí hay un excelente restaurante en la entrada de La Cruz. Eso es bien criollo, ¿no? Donde las mesas no son individuales, son mesas largas. Usted va y se sienta y después viene el otro y se sienta al lado suyo y es como para compartir, ¿no? No hay mesas individuales, son tablones. Pero le recomiendo, Aldo, si se va para el lado de La Cruz, antes de la entrada de La Cruz, mano derecha, es un comedor así, light nomás, pero hacen unos bifes de chorizo a caballo. Espectacular. O ese con la riojana. Va a cerrar el coso. Bueno, nos vemos, gente. Vemos. El lunes le contamos cómo. Esa mujer ahora me dejó de amar. Se fue una noche sola. ¿A quién está buscando? ¿Por qué me va a cambiar? ¿A quién se está entregando? AM 970. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68.
Señor productor ganadero, la Fucosa informa que el 14 de octubre inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024. Se vacunará todo el stock menos las categorías vacas y toros. La misma finalizará el 14 de diciembre. Precio de la vacuna por animal, 1.815 pesos de contado hasta 30 días de la fecha de vacunación y 1.906 pesos a crédito hasta 60 días. Incluye costo operativo y precio de la dosis. Además, se deberán vacunar contra brucelosis las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de la dosis es de 957 pesos con 65. Aconsejamos programar con tiempo su vacunación. Más información en nuestras delegaciones en toda la provincia o a través del WhatsApp 3773 44 23 33. Fucosa, somos los productores.